Buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva, último programa de la temporada 2017-2018, en los cuales vamos a analizar la temporada del Sporting de Gijón, en los cuales no se ha cumplido el objetivo que no era otro que el del ascenso, ha jugado la promoción, pero no ha podido pasar de la primera eliminatoria. Analizamos también la temporada del Real Oviedo, que tampoco, según los aficionados, bueno, pues esperaban un poquito más, esperaban, si no el ascenso, entrar en la fase de promoción. Lo vamos a hacer con dos tertulias individuales. Por una parte va a empezar la del Sporting de Gijón, por aquello de haber quedado primero en la clasificación. Vamos a tener en el medio, después de su tertulia, vamos a tener una entrevista muy especial con Marcelo Campanal, el futbolista asturiano que más veces ha jugado en Primera División. Si ustedes creen, por ejemplo, que Sergio Ramos es un futbolista muy importante en Sevilla, pues pregunten por el señor Campanal y quedarán asustados, porque allí es absolutamente una leyenda que sigue viva y además en activo. Imagínense ustedes que sigue compitiendo, que sigue en el atletismo y que dentro de muy pocos días va a participar en un campeonato de España y dentro de unos meses en un campeonato del mundo. Será en atletismo, con 86 años, asústense. Después del señor Campanal, pues va a venir la tertulia del Real Oviedo. Vamos a analizar, bueno, pues con nuestros invitados habituales, vamos a analizar la temporada del Oviedo, vamos a ir futbolista por futbolista para ver quién, según su criterio, les gustaría que continuase, que es prescindible. Lo mismo va a hacer el Sporting de Gijón, va a hacer Juan Aguja con la del Sporting, es decir, futbolista prácticamente por futbolista, decidirán quién les parece a ellos que debe de continuar, y eso lo vamos a hacer en los próximos 120 minutos. Empieza el último Juego de Dos de la temporada 2017-2018 y ya les anticipo una cosa, en la temporada 18-19 también vamos a estar aquí y a principios de septiembre, concretamente el 3, arranca Juego de Dos de esa temporada. Quédense con nosotros. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Juego de Dos, una semana más, en concreto la última, y por eso lo hacemos de forma distinta, ya que el Real Oviedo perdió toda opción una semana antes que el Sporting de volver a primera, por eso luego habrá con Carlos Rodríguez y todo su equipo tertulia especial afrontando la próxima temporada, con lo que puede pasar con el Oviedo de Anquela de la próxima campaña, pero antes hemos separado también la parte sportinguista, porque ayer todos los rojiblancos teníamos muchísimas esperanzas puestas en la remontada, ¿no? La hipotética, la presunta remontada que, espoleado por el público, el equipo rojiblanco, el equipo gijonés, tendría que haber intentado al menos estar cerca de conseguir esa remontada en el partido de vuelta de la primera ronda del playoff de ascenso. Había perdido 3-1 en Zorrilla frente al Valladolid y con el Molinón prácticamente lleno, casi 25.000 espectadores, con un recibimiento espectacular, con colorido, con todo el mundo mentalizado, supuestamente, ¿no? Tendrían que estar sobre todo los futbolistas mentalizados para salir a por todas. Lo intentaron, pero desde los primeros minutos el Valladolid, con Jaime Mata, el goleador de la categoría, también con Plano, pues hizo que el Sporting no tuviera ninguna opción de remontar el partido y por tanto quedarse una temporada más en segunda división.
División. Por tanto, vamos a analizar hoy en formato de tertulia, antes de nuestros compañeros del Real Oviedo, qué le ha pasado al Sporting y por qué no se ha conseguido el objetivo marcado como prioritario, como único objetivo desde el mes de agosto, que era retornar en este primer año en segunda a la máxima categoría. Quedó cuarto en competición liguera, se le escapó el ascenso directo y también se le escapa el playoff. Y para analizarlo contamos con un elenco, ¿no?, de invitados de lujo. Empezamos por mi derecha, exjugador del Sporting, Gerardo Noriega. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un titular de lo que vimos ayer en el Molinón. Bueno, el titular es difícil, ¿eh? Yo creo que todo el mundo vimos lo que pasó, pero no sé con qué me quedaría. Es como querer y no poder, ¿no? Algo así. Pues no es mal titular, un quiero y no puedo, ¿no? Mino Nava, aficionado sportinguista. ¿Qué tal, Mino? Muy bien, buenas. bien, aquí estamos. Tu titular, tu frase, Bueno, ¿con qué verbo explicas nada, lo que sientes? Al Sporting le pudo la ansiedad, pero no solo ayer, ya lleva una temporada con ansiedad. Y eso ayer se reflejó claramente. Vamos. Ansiedad, querer y no poder, ansiedad. Joaquín Rato, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas. Tu titular, tus sensaciones. Decepción. Claro, conciso y directo, muy bien. Adrián Núñez, directivo de Unipes, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Tú con qué te quedas? ¿Cómo expresas en pocas palabras lo que sientes? Iba a usar la misma que Joaquín precisamente. Yo creo que fue muy decepcionante el ni siquiera jugar el partido. Porque Dio la sensación de que quizá el equipo no llegó a competir, no llegó a enfrentarse, ¿no?, al Valladolid. no, la verdad es que en toda la eliminatoria no se vio que pudieras hacerle nada de daño. ¿Qué le pasó al Sporting? ¿Por qué vimos este Sporting? No sé si es continuación del último tramo de liga, de los últimos partidos, no sé si es bloqueo mental, no sé si es estado físico, que llegaron a un tope y ahora están cuesta abajo. Joaquín, ¿cómo analizamos esta última mala racha del equipo en estos partidos? Es difícil entender de un equipo que llevaba 12 partidos sin perder, prácticamente no encajaba goles. En estos últimos 7 jornadas prácticamente salimos a 3 goles por partido. Estás hablando de un bloque que era muy sólido y de la noche a la mañana pasamos de esa solidez defensiva. Cuando digo defensivo no me refiero solo a los defensas, me refiero a todo el equipo, que prácticamente tampoco te creaban tantas ocasiones de gol. Digo, una seguridad defensiva muy grande. Pasaste a ser un equipo muy endeble defensivamente, con lo que conlleva todas las líneas. Llega un equipo que está descendido a Segunda División B, como es el Barça B, nos ganan 2 partidos, nos marcan en casa 3 goles. Vas a Tenerife exactamente igual, te marcan un gol, porque no necesitan absolutamente nada más. En Córdoba, que te estás jugando una tercera plaza, te marcan 3 goles como que no quiere la cosa. Entonces llega el otro día a Tenerife y el Valladolid en 10 minutos te marca otros 3 goles. Ayer en 10 minutos el Valladolid te marca 2 goles y porque paran. Porque paran, porque si hubiesen necesitado a un gol más, el Sporting hubiese encajado a un gol más. Por eso digo que no lo entiendo y tampoco entendió las palabras de Rubén Baraja, que dijo al final del partido, de que había cogido un equipo en diciembre que estaba 10º y que había hecho bastante con meterlo en playoff. Pues yo le pregunto a Rubén Baraja, con menos tiempo, la persona que estaba allí en el banquillo, Sergio, me parece cuando va al Sporting a Valladolid le gana 0-1, un equipo que venía tocado, que habían echado a Luis César San Pedro, me parece que era el entrenador de Valladolid. El Valladolid me parece que se queda a 7-8 puntos del playoff con menos partidos. La siguiente jornada va al Valladolid a Oviedo y gana. Mira dónde está el Valladolid y mira dónde está el Oviedo. ¿Dónde está el Sporting? Por eso te comento que no entendí. Sí, el Oviedo, efectivamente. Digo. Por eso que no entiendo las palabras de Rubén Baraja diciendo cuando tiene 6 meses que hizo demasiado metiendo el equipo en playoff. A ver, futbolista, muchas preguntas que tengo que hacerte como exjugador. Hace nada, por cierto, has colgado las botas hace unos meses, ¿no? Sí, hace unos meses. Esta última temporada. Y ahora con otro nuevo proyecto, ahora enseguida nos cuentas como director deportivo, a ver si vas a sonar para el Sporting dentro de poco. Bueno, nunca se sabe en esta vida, pero en este programa hay que empezar vamos colocando a la gente. O sea que, ya veo, ya. A ver, como futbolista, quiero preguntarte, que todavía el que ha sido, es como los toreros, el que ha sido torero lo es hasta que se muere, ¿no? Pues el futbolista también. ¿Qué le pasa a los futbolistas del Sporting? ¿Qué les ha pasado en los últimos 7 partidos en los que ha perdido 6? Desde Zaragoza, que se hizo buena segunda parte, pero se perdió. Cambió el chip totalmente. Como decía Joaquín, pasamos de tener un equipo sólido atrás, que no le hacían ocasiones, que cuando tenía una arriba la metía con solidez, con dominio de los partidos, a este, no sé cómo calificar estos últimos partidos. ¿Qué le ha podido pasar al equipo? Bueno, yo creo que hay que analizar un poquitín la temporada desde el principio, desde agosto. El equipo empezó prácticamente con muchos fichajes, con 14, 15 fichajes, si no recuerdo mal. 10 más 4 en diciembre, sí. Más 4 en diciembre, con un cambio de entrenador. Hasta el cambio de entrenador el equipo había sido muy irregular, tanto fuera de casa como en el Molinón.
cuando a la entrada de Baraja sí que es verdad, y a los fichajes que hubo en la campaña de invierno, sobre todo Johnny, que nos dio un plus de motivación al equipo y a la afición, el equipo mejoró y hubo ahí esos meses que sí es verdad que cogió mucha confianza, dejó la portería a cero y es un equipo de segunda división es fundamental en todas las categorías, pero en segunda división es muy importante. ¿Qué pasa? Que aguantar la racha y el ritmo que imprimía el equipo es muy complicado. Es muy complicado. A un momento hay que romper y el equipo rompió cuando menos lo tenía que haber hecho. Pero rompió físicamente, rompió mentalmente. Yo creo que rompió poco a poco, fue poco a poco rompiendo en muchos aspectos. Pero es que es lógico, porque no puede aguantar 7 meses un equipo así, es imposible. Es muy pocos casos se vieron en la segunda división que aguantaron un equipo así. Recuerdo el Levante en su época, en su año, hace 2 o 3 años, muy pocas. Pasada, el Depor hace 3 o 4 años también, momentos muy puntuales, pero un equipo que aguantes tantos meses así a ese ritmo es complicado. Además el Sporting estamos viendo que utiliza casi siempre los mismos 10, 11, 12 jugadores, 14 en el 11 inicial. Incluso no agota los cambios, como pasó en la ida. Eso es un reflejo de que el equipo base lo tiene prácticamente definido y a partir de ahí hace muy pocas modificaciones. Y durante esas modificaciones, estos meses, se vio que casi no hizo, solamente por obligación. Con lo cual, yo creo que fue poco a poco estos últimos partidos y el equipo se fue de más a menos claramente desde la entrada de Baraja. O sea, podemos decir que, digamos, que el tope físico, el tope de fútbol, llegó muy pronto, que igual tenía que haber llegado en mayo y no en marzo. Bueno, yo creo que no es todo físico. Es físico, es evidente que todo el mundo en el Molinón ayer lo palpamos y es verdad que desde hace un tiempo se puede ver que algún jugador está cansado, pero no solo físico, es más cosas. Se vio que la presión llegan tarde, se vio que muchas cosas físicas, mentales, lo que sea. Lo que sí es verdad que desde la entrada de Baraja el equipo fue de más a menos y muchos equipos fueron al revés, de menos a más. Y acabó la temporada muy bien, como es el caso de Valladolid, que lo explicaba. Claro, con menos el partidos, compañero. pero pilló esa cresta de la ola justo en el momento. Sí, y ahora llegaron a un momento, ayer lo vimos y el otro día, el miércoles por la televisión, los que nos fuimos a Valladolid, que realmente es un equipo que llega en plenitud al playoff, que es el objetivo de llegar a este tipo de playoff. No solamente en segunda división, sino en todas las categorías. Si llegas así, como llega el Valladolid, tienes muchas opciones de subir. Donde hay que llegar bien es en mayo, ¿no? Pues cuando te juegas todo, los de primera en Europa, los de la permanencia, los del ascenso, y es el momento. Por eso digo que quizá llegó demasiado pronto ese pico tan alto de. Pero es que si no llega a ver ese pico de forma, no se engancha. No te metes, claro. No te metes. Que hay que recordar que son 2 meses sin perder, que es fácil decirlo, pero estuvieron 2 meses o algún partido más, ¿no? 9, 10 partidos, 8, 9 victorias consecutivas. Eso es muy complicado. Apuntaba Gerardo Mino, a ti que te gusta la táctica, analizar también cómo juegan los equipos, que el Sporting es verdad que está demostrando en las últimas jornadas que llegaba tarde a los balones divididos, que las ayudas estaban como estáticos, que no había desmarques, que tenían el balón como que les quemaba, ¿no?, a los jugadores, sobre todo en el centro del campo, a Sergio Bergantiños. ¿Por qué? ¿Por qué este Sporting? Vamos a ver, el equipo pasó a ser irreconocible. Yo cuando me siento en mi butaca y miro, veo la disposición táctica de los jugadores. Yo en los últimos partidos no lo reconocía. De todas maneras, yo creo que todo se debe a la ansiedad. Y curiosamente la ansiedad nació en el partido de Zaragoza, cuando el Sporting en la segunda parte, que yo estuve allí, porque claro, como el Europass fue Zaragoza, pues fui allí, ¿no? Entonces, en esa segunda parte, el Sporting hizo el mejor fútbol de la temporada. Y terminó perdiendo 2-1. Entonces, en ese partido el Hércules había ganado y tal. Entonces tú veías que ahí ellos, a pesar de haber jugado bien, y bueno, se rompió la racha. Entonces, a continuación, el siguiente partido ya fue con el Barcelona. Vinieron las prisas, la ansiedad, queríamos ganar, queríamos tal. No había un orden táctico, porque tú lo veías que no lo había. Entonces, querer ganar rápidamente los partidos, cometías muchos errores. En el fútbol lo peor que puede haber es la precipitación. En el momento que te precipitas y pierdes, sobre todo en la salida del juego, o por ejemplo ayer, cuando en un córner nos meten un gol, entonces son en un córner a favor. A favor, quiero decir, en un córner a favor, en el que si lo vemos luego por la televisión, está mal, por ejemplo, vemos a Lora de central. Porque claro, nos cogió, al subir a rematar los centrales quedan los laterales de Claro, quedan los laterales y los cogieron descolocada la defensa. Entonces, bueno, hay una serie de causas y bueno, es irreconocible el equipo tácticamente. Tú, el Valladolid lo veías situado en el campo con un 4-4-2, pero el Sporting, con esa ansiedad que le estaba pudiendo, estaban con mucha ansiedad, trataban de ir a una presión individual que no servía para nada, porque no... Si no lo haces conjunta, con las líneas juntas o tal, y
no sirve para nada. Ojo, yo no digo que el equipo no haya corrido, no haya peleado, no haya salido, porque es verdad que correr no vale, correr, tiene que correr la pelota y... Eso es, hay que correr pero con lógica, con orden, con ayudas, con sentido. No la hay. No que Santos vaya al solo contra el portero y los cuatro defensas pasándoselo uno al otro. Yo tácticamente, vamos a ver, a mí me gusta ver en el campo un equipo ordenado. A mí me gustan los equipos ordenados. Y el Sporting estuvo ordenado y, como dijo Joaquín muy acertadamente, fue un equipo sólido, pero dejó de ser sólido. Y bueno, se puede analizar por qué dejó de ser sólido. ¿Por qué dejó de ser sólido? Eso. Pues yo creo que dejó de ser sólido porque fundamentalmente los dos mediocentros que no crean juego. Pero son los mismos de la racha de ahí está la solidez, que tú no creas juego, pero a la vez esos dos son unas ayudas muy importantes para los centrales. Entonces, pretender ir a por los partidos con esos dos jugadores es lo que nos llevó al fracaso, porque ellos sirven para proteger los laterales cuando suben y tal. Bueno, pero en este caso, yo creo que una de las claves estuvo ahí. Más luego, defensivamente, o sea, Mariño no nos salvó en muchas ocasiones, y los dos delanteros, Johnny llegó a un tope y Santos pues no fue Yo creo que la explicación está. Y luego ayer el entrenador, voy a aprovechar porque somos cuatro y para enrollarme. Entonces el entrenador ayer tomó una decisión muy mala con los dos laterales. ¿Solo una? No, bueno, toma más, porque luego te voy a explicar más adelante la composición del banquillo. Yo en eso de la composición del banquillo soy muy pesado. Pero los dos laterales, ayer no era el partido para ellos. Y subían al ataque sin protección. Bueno, de momento para introducción vale, ¿no? Correcto, más que válido. Para que me pase. Ya que introduce Mino, Adrián, dos novedades en la alineación, las dos únicas sorpresas, los dos laterales, como bien dice. Se cargó, por así decir, a Canella y a Jordi Calavera, no sé si señalándoles como los culpables de lo que pasó en el partido de ida, o simplemente porque quería atacar más con Isma López, que es más ofensivo que Canella, y entendía que Lora subía mejor el balón por la banda que Calavera, o cómo entendimos esos dos cambios, y sobre todo cómo entendimos esa forma de ver los partidos tan estática, de no cambiar el esquema, de ver que te hacen falta ya 5 goles, que puedes ir a lo loco y no cambiar, no dejar defensa de 3, siempre hombre por hombre, no sé, demasiado conservador Baraja para tu juicio. Bueno, yo creo que los cambios pueden ser simplemente por buscar a los jugadores que más frescos estuvieran después de un partido apenas 3 días antes. Y bueno, tampoco hay que pasa que pensar en castigos. Pero no agotó los cambios. O sea, quiero decir, cuando él mira el banquillo, es lo que vino a decir el partido de ida. Sí, está claro los que lo estropearon, que lo arreglen. O fue más decir, ¿a quién saco? Y mira para atrás y dice, casi vale más que sigan estos, porque no confío en nadie, ¿no? Eso sí que es bastante palpable, el que no confía mucho en el resto de la plantilla, más allá de los 11 o 12 jugadores que tiene como titulares. ¿Tú cómo valoras esas decisiones o no decisiones de Baraja? No lo entiendo, porque se estaba hablamos aquí todo el año de que era el equipo por plantilla, con más jugadores que han jugado en primera división, que es complicado. Hay jugadores que te valen para tercera división, que marcan 30 goles, llegan a segunda división, marcan 15, llegan a segunda y marcan 3 o 4. Tenemos el ejemplo de varios jugadores aquí en el equipo contrario, que no vamos a nombrar. En el equipo como el Real Oviedo, había jugadores que en tercera división marcaban 38 goles, 40 goles, llegan a segunda vez marcan 20 y en segunda no te marcan. Yo creo que las categorías están por algo. Entonces, yo no entenderé nunca jamás, por ejemplo, que dé descanso ahora mismo, faltando 3 días, cuando estamos hablando de que todo el mundo sabíamos el 11 del Sporting en estas últimas 15 jornadas. Hay jugadores que no se les ha dado oportunidad. Yo me gustaría saber, por ejemplo, lo que pasa con Hernán Santana, que se renova se ficha por 3 años en diciembre, no está lesionado, lleva 2 meses, prácticamente 1 mes y medio sin jugar. Digo, se pondría a Baraja o a Torrecilla. Ya han tenido un enfrentamiento, me acuerdo aquí el día que jugamos contra el Oviedo, unas declaraciones de Baraja diciendo de que el Sporting era un equipo físico, que el Oviedo es un equipo físico. Yo creo que lo que primero se tiene que poner de acuerdo es el director deportivo y el entrenador. Porque entonces yo me estoy preguntando, en un equipo como el Real Sporting, fichamos a un jugador como Hernán Santana, que te viene de un equipo de primera división de Las Palmas, que es un mediocentro, que están diciendo que es un mediocentro creativo. Como comentó antes Mino, Bergantiños y Sergio son 2 mediocentros defensivos más o menos del mismo estilo. Sí, pero es que el sitio de Santana, digamos que se lo ha ganado Alex López. Bueno, se lo ha ganado, pero Alex López ha jugado 5 minutos en Valladolid, ha jugado ayer los últimos 15 minutos que no te vale absolutamente para nada. Le ha dado la oportunidad en Córdoba un poco, pero Alex López en los últimos partidos todos sabemos la alineación. Y ayer, sin ir más lejos, ya sabemos quién es el primer cambio de Sporting. Rubén. Esté bien o esté mal, el primer cambio en minuto 65, 70 es Rubén. Entonces hay una serie de cosas que yo no entiendo, pues estamos hablando de picos. El Huesca tuvo un pico muy flojo. Huesca tira de 12 jugadores, tiene un pico de que prácticamente se sale, que está el Sporting y Rayo en ascenso.
el Huesca vuelve a resurgir de sus cenizas. Entonces vuelve a ser exactamente lo mismo. Y yo por eso digo que no entiendo ayer la venda que se puso el señor Rubén Baraja diciendo una excusa que bastante dice en diciembre con meter el equipo en playoff, pues son palabras que lo he escuchado en la rueda de prensa de él, que bastante hecho metiendo el equipo en playoff faltando 6 meses. Señor, si vienes aquí es lo mínimo que tienes que hacer. Te haces cargo de un equipo que tampoco me parece que estaba, cuando coges el equipo está a 8 puntos. Como dije antes, Sergio, cuando juega el Sporting Valladolid faltando 9 jornadas, gana el Sporting Valladolid 0-1, está a 7 puntos, con menos jornadas, y recupera esos puntos. Un equipo que venía en debacle. Pues, entonces, el Rayo Vallecano nunca estuvo, prácticamente cogió una racha positiva y exactamente está hacia arriba. El Sporting, yo vuelvo a repetir, hay jugadores que creo que no se han utilizado, que no se les ha dado oportunidad. Digo, para el banquillo creo que tenías jugadores, y si no tienes jugadores en el primer equipo, tenemos un filial que lo ha hecho de cine. Entonces, si tanto prometemos y queremos a la gente de mareo, si Carmona, yo lo digo bien claro, Carlos Carmona no está porque físicamente no puede, pues igual tengo que subir a Isma Cerro y darle una oportunidad. Señor Abelardo, me recuerdo que faltando 7 o 8 jornadas cuando se hace cargo del equipo, o que destituyen, no sé si a Sandoval, sube un señor del filial que se llama Johnny. Y Johnny juega la promoción, juega titular. Entonces, yo creo que si tenemos mareo, que como dije bien claro, campeones primero infantil, en primera cadete, en Liga Nacional, en División de Honor, en Segunda División B, que hemos quedado segundos. Pero él se hizo su bloque, sus 11 titulares, sus 2 o 3 cambios, pero y escucha, a eso voy. Los demás jugadores, yo no sé, por ejemplo, lo que pensarás, Gerardo. Yo estar entrenando, siendo profesional, y saber que por muy bien que lo haga, que no te van a dar ninguna oportunidad. Ya me eché el caso de Pablo Pérez. A mí Pablo Pérez me gusta. Digo, da igual que se entrene, que se moleste, que hagas mil cosas. Sabes que no vas a jugar. Alex López, pues exactamente lo mismo. Digo, Alex López ya está bien. Pero todos no pueden jugar. No, todos no. Son 11 y 3 cambios como mucho. Ya, claro. pero No se da cuenta, igual pues mete flojo. Pero bueno, pero a veces si algo no funciona, como estás viendo en estos últimos partidos, eso, y está saturado, claro. Yo haría algún cambio. Es que antes del partido de ayer, el Sporting se plantó en el partido de vuelta del playoff con 5 derrotas en los últimos 6 partidos. Y repite el mismo esquema, misma alineación. Los cambios tampoco son de sorprender de alguna manera, sino hombre por hombre. A ver, canterano, señor de mareo, Gerardo, ¿cómo analizamos eso? Un entrenador tan estático, ¿no? Digamos, en cuanto a la toma de decisiones. Bueno, yo, por defender un poco a Baraja, lo que hay que analizar es desde el momento que llegó al equipo, cómo lo cogió, la evolución que tuvo, claro, pero y hasta el momento es lo que de te hoy. decía Joaquín, Sergio González cogió el Valladolid mucho peor. Bueno, sí, claro. y es un caso, Sergio, y hay que dar enhorabuena, lo hizo muy bien, pero Baraja, si lo comparamos con Sergio, hizo más o menos los mismos puntos y llegaron al mismo playoff, a la misma ronda. Sí que llegaron en forma diferente, pero los puntos están ahí. Por lo cual hay que analizar, yo creo, desde la entrada de Rubén, cómo cogió el equipo, cómo, digamos, cambiaría cosas, porque evidentemente que cambió muchas cosas, y los puntos que hizo hasta ahora. En tantas jornadas, tantos puntos, ¿qué entrenador lo hizo? Zaragoza, vale, perfecto. ¿Alguno más? Que estaba en descenso, casi estuvo a un punto, mantuvieron al entrenador y el entrenador acabó la liga. Es más, el partido, perdona, que te he interrumpido. Nada. El partido que ha hecho el otro día contra el Numancia, las ocasiones que han fallado, tremendas. Entonces tenemos que analizar la gente del Zaragoza, los aficionados de Zaragoza que cayeron eliminados la semana pasada, ¿qué pensarán? ¿Que se han hecho buena temporada o mala? Yo creo que mala. Porque el objetivo, ¿cuál era? Subir. ¿Lo han conseguido? No. El Sporting, objetivo. Que Torrecilla dijo en febrero, cuando acabó el mercado de invierno, llegó a decir que el fin justifica los medios y que si hay que dejar el filial, que es posible un poquitín en Segunda B, y traer a Hernán Santana, a Nano Mesa, quien haga falta, a Guitián, se trae porque quería subir. El objetivo era subir esa temporada. Yo creo que todo el que no haya conseguido el objetivo ha suspendido el ejercicio, ¿no? Sí, pero más allá de suspensos aprobados, hay que analizar un poco el tema deportivo. Cómo coges el equipo, cómo evoluciona ese equipo. Y luego sí es verdad que todos coincidimos que no llegaron en el mejor momento. Perfecto, pero la evolución y los puntos están ahí. En todo caso, yo creo que, no sé si coincidís, igual que se ensalzó a Baraja en su momento, cuando la racha del equipo, que paró la caída de Paco Herrera, que hizo las cosas con lógica, colocando a la gente en su sitio y jugando bien defensivamente. Ahora es verdad que lleva 7 partidos bastante mal el equipo, o sea, muy mal, que ha tirado el año entero por estos 7 partidos, que también habrá que analizar por separado qué ha pasado de ser un equipo tan rocoso, tan sólido, que con el mismo entrenador, mismo bloque, han pasado de ganar y arrasar muchos partidos a que te ganen todos, menos el Granada, ¿no? Bueno, yo creo que... Yo vuelvo a lo mismo, yo creo que le pudo la ansiedad. En el momento que en Zaragoza, en la segunda parte, ya te digo, jugaron el mejor fútbol que yo había visto al Sporting. Y a continuación llegaron al Barcelona, y si te fijas contra el Barcelona B, muchos de los goles fueron por precipitaciones.
respecto a los entrenadores, yo tengo... No voy a criticar a Baraja porque yo creo que no lo hizo mal, que lo hizo bastante bien porque sacó al equipo de donde estaba, lo metió en promoción y tal. Pero bueno, yo respecto a los entrenadores tengo mis gustos. O sea, yo considero que hay entrenadores motivadores, hay entrenadores que montan un sistema y bueno, pero yo el gusto mío de un entrenador, y luego voy a terminar en lo que quiero decir, o sea, en dónde voy a ir, es cómo lee los partidos, cómo efectúa los cambios. Que tú si te fijas, yo creo que Rubén Baraja en ese sentido falla. Antes te decía lo del banquillo, porque vamos a ver la composición del banquillo. ¿Cómo tú vas a pretender cambiar el signo de un partido teniendo 3 defensas en el banquillo, un centrocampista y 2 delanteros? Para cambiar bueno, vamos a fijarnos en qué hacía Abelardo. Aunque a mucha gente no le guste, a mí me gusta como Abelardo, siempre lo dije. Abelardo solo utilizaba un defensa en el banquillo. Tú ayer si pones a Juan Rodríguez, te vale para cubrir todas las incidencias que puedes tener en defensa. Tienes un defensa, dos centrocampistas con características diferentes, uno más ofensivo y otro más defensivo, y 3 delanteros. Entonces, ahí sí que puedes modificar un partido. Incluso puedes hacer un cambio doble, y aquí voy a llegar al final donde quiero ir. El cambio doble, por ejemplo, el entrenador del Sporting B, ahí quería llegar, a veces utiliza cambios dobles. Tú estabas en un partido, Joaquín, jugando contra las Nenas de Guecho. El Sporting estaba perdiendo 0-2, hizo un cambio doble y cambió el curso del partido. Terminó el equipo ganando 3-2. Y bueno, luego habría más que analizar, que terminó jugando con 3 defensas, 2 laterales largos, uno de los centrales era un centrocampista, Cristian Salvador. Entonces, quiero decir que a veces vamos a buscar fuera lo que tenemos en casa. Y cuando un entrenador, cuando hablamos de cantera, la gente dice, ¿por qué no tiramos de cantera? Ojo, que un entrenador de cantera viene con un pante bajo el brazo. Quiero decir que viene con 3 o 4 jugadores del filial. Porque ahora parece que quieren apostar por la cantera. Que piensen lo que van a hacer. Y ahí iba yo. Mino, Gerardo, Joaquín, Adrián, ¿ahora qué? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Se marchan muchos cedidos, gente que acaba contrato, va a haber que reestructurar otra vez el primer equipo. Ha dicho el presidente del Sporting ayer, Javier Fernández, que varios de los jugadores del Sporting B, con la gran temporada que han hecho, seguramente tendrán sitio en el primer equipo. ¿Qué va a pasar ahora? No sé. Buen análisis, Adrián, gracias por venir. Profundo. Bueno, pero ¿por dónde pueden ir los tiros? Efectivamente, no parece que esté muy definido el proyecto que habrá el año que viene, y veremos si al final pueden más de nuevo las prisas por querer ascender, o si se deciden a hacer una apuesta con los chavales del B que tan buen año han hecho. Tú, por ejemplo, Joaquín, ¿firmarías que subieran a 7 del B y el resto fuera lo que quede este año, quitando cedidos y tal, y 3 o 4 fichajes nada más? Ni tanto ni tampoco. Dije, mira, yo prácticamente, ¿sabes? He estado ayer incluso en mareo, estoy siempre en mareo. Este año he visto... No, yo voy a decir, por ejemplo, 4 jugadores que para mí que están para jugar ahora mismo. Uno sería Carlos Cordero, otro sería Víctor Ruiz, otro Cristian Salvador y otro Isma Cerro. Te estoy diciendo. Yo esos 4 jugadores... el portero está bien cubierto con Mariño. Te estoy diciendo. Sporting, pero Wally acaba el contrato, ¿eh? Bueno, pero bueno, es que luego tienes también a Cristian Joel. O sea, que yo, por ejemplo, tener tanto... Vamos a tener un problema ahí, luego otros porteros que te vienen en el División Honor. Digo, vamos a tener un problema grande porque la portería la tenemos bien cubierta. Yo creo que un jugador con 19 años tiene que estar jugando. Igual tienes que ceder a alguno, no lo sé, pero bueno. Y ahora mismo tanto Carlos... ¿Y Nacho Méndez, que no lo has mencionado? Bueno, Nacho Méndez ya lo daba, como estaba entrenando como el primer equipo. ¿Y Pedro Díaz también? Pedro Díaz... Al final son los 6 o 7 que yo te decía. No, por ejemplo, yo Pedro todavía... Lo deja, tiene 19 años, todavía le falta algo. Por ejemplo, ayer un partido muy físico contra Leche, un equipo veterano, se notaba que le faltó algo, lo estamos viendo cambiando, o sea. En el partido anterior, en el nuevo Altavís, pero aquí ayer a Mario le costó mucho trabajo. Pero yo sobre todo te estoy tirando de jugadores, tanto Víctor Ruiz, que tiene una zurda extraordinaria, que puede jugar tanto lateral izquierdo como central, Carlos Cordero, que lo está haciendo de cine, digo, y luego Cristian Salvador, si se va a marchar Bergantiños, me parece un medio centro con salida de balón incluso muy bien en el juego aéreo, un poderío físico impresionante. Sí, no, pero bueno, pero sobre todo que tiene un poderío físico, como comentó el día de las Arenas de Guecho en el Molinón, 0-2, le pone de central y tenemos una salida de balón impresionante. Y luego me parece que tanto Isma Cerro como incluso hasta te estoy diciendo Claudio ahora mismo que tiene 24 años, si no vas a contar con... Bueno, cuenta con Borja Viguera. Se marcha Viguera, que acaba contrato. Carlos Castro, imagino que se le buscará una salida. Michael Santos va a ser casi imposible que pueda seguir. Entonces, te estoy diciendo, uno de los delanteros, para mí me parece buen delantero que podría darle la oportunidad. Porque los cedidos, digamos, las estrellas de este año, Gerardo, los Johnny, Santos, Rubén García y compañía, prácticamente hay que decir adiós, o sin prácticamente en algunos de los casos, y habrá que ver cómo se refuerza el equipo sin ellos en segunda, ¿no? Bueno,
esto es lo de todos los años, en todos los clubes y en todas las categorías. Termina el año, hay que planificar, hay que hacer una plantilla casi prácticamente nueva. Pero ¿cuándo se pone el freno? Siempre hablamos de tirar de cantera, un proyecto a medio plazo. Bueno. Todos los años hay 14 fichajes. Y hay un año que hay que poner un freno ahí, ¿no? Si hay algo que tienen los Sportingistas es experiencia en segunda división, Sí, los sí, últimos sí, sí. años. Por Por lo desgracia, cual sí. sabemos que la categoría es complicada, es larga, es difícil. Necesitamos, bajo mi punto de vista, meter gente joven, nueva, con mentalidad, con ilusión, que son los chicos del filial, que sí que es verdad que hay 4 o 5 chicos que pueden competir ahora mismo en segunda división y lo están demostrando. Y luego yo creo que hay que guardar algo del equipo que hay ahora, porque hay buenos futbolistas. Una cosa es que no termine mejor o peor el año, pero Sergio y muchos de los futbolistas que están, hay buenos peloteros, hay buenos futbolistas experimentados, experiencia y contrastados en la categoría. Con lo cual hay que hacer una mezcla un poco. A mí me gustaría que fuera mucha gente de Mareo, de Gijón, pero sí que es verdad que hacer la combinación esa es complicada. Con lo cual algún fichaje habrá que hacer. Los cedidos prácticamente, como no tenemos propiedad sobre ellos, no mandamos sobre su contrato, con lo cual hay pocas opciones, así que no va a ser fácil, va a ser complicado hacer un buen equipo para estar desde el principio de arriba. Pero Tiene mucho trabajo tu colega ahora de profesión, Miguel Torrecilla, entonces. bueno, sí, claro, es difícil, yo lo estoy viendo y lo estoy palpando ahora a otros niveles, evidentemente, pero sí es verdad que, bueno, ahora todos sabemos que el dinero de televisión es inferior al que va a entrar y, bueno, pues todas esas cosas son importantes y bueno, mi máxima ilusión es que cuanto más chicos del filial suban, mucho mejor. Yo creo que el sportingismo se siente identificado, ha pasado hace años también y Claro. yo creo que el Molinón es más permisivo cuando hay estos chicos. Se identifica más, ¿no? Y con además el equipo, son sí. chicos que son conocidos ya en el mundo del fútbol, regional y casi nacional, porque son chicos que han dado con una liguilla de ascenso a segunda. Y no son chavalinos de 17 o 18 años que acaban de tal. No, son gente medio contrastada ya. Mino, ¿cómo va a quedar la plantilla a tu juicio? 4 zurdos en defensa. Los zurdos Sí. se cotizan muy bien, o se cotizaban, son jugadores muy finos. Ahora hay más zurdos casi que diestros. Sí, sí, y tal. Y yo creo que efectivamente, vamos a ver, la plantilla tiene que quedar. Bueno, se necesita jugadores con experiencia y tal, pero tienes que hacer una combinación de ambas cosas. Lo decía Gerardo, ¿no? Sí, eso, bueno, está clarísimo. Porque tú no puedes poner. La pusieron cuando no hubo más remedio, cuando no había dinero y entonces que ahora va a ser lo que va a pasar. Que yo ya lo pensaba este año. Digo, al final, las castañas del fuego lo van a sacar los de Mareo. Y además ahora coincide con una jornada muy buena y yo creo, en mi opinión, yo realmente contra Baraja no tengo nada porque me parece que lo hizo bien. Y por cierto, que en Málaga, yo la semana pasada estaba en Málaga y el jueves ya por la mañana. Hablan de Baraja. Sí, Caminero está empeñado en traer a Baraja. Yo lo oí ahí. Fueron compañeros en el Atlético de Madrid, en la selección, además. Ya se está hablando ya. Buen cambio. confirmamos, ¿no? Buen cambio, Baraja por Johnny. No, pero bueno, vamos a ver, yo no quiero, pero tampoco Me mandan a mí a la no me costa gusta solo a solucionar. ni hablar más de jugadores, porque son chicos jóvenes, profesionales, que se están ganando la vida, no me gusta mucho. Y el entrenador, en este caso tampoco, porque yo creo que el entrenador cogió con un déficit de puntos, cogió con un déficit de puntos porque lo cogió, que Herrera para mí no lo estaba haciendo bien, pero bueno. Y dejó al equipo prácticamente, pero el problema estuvo en ese casi de que podemos llegar a ascender directamente. Porque esa es la ventaja que tiene el Valladolid. El Valladolid sabía que iba a jugar la promoción. Que venía de menos a más. No tenía ningún problema. Y para ellos fue... No te digo nada en Numancia, pero el Sporting estaba en esa disyuntiva que hasta el penúltimo partido no sabía si podía subir directamente o no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo jugamos? Y esa fue la duda que hubo en Córdoba. Que nos quedamos sin tiempo. Mino, que tenemos que marcharnos. Muchísimas gracias, Mino Nava, Joaquín Rato, Adrián Núñez y Gerardo Noriega. Mucha suerte, Gerardo, en el Urraca, en el equipo de Posada de Llanes, que estás ahí como director deportivo. Por eso creo que entiendes bien a Torrecilla y a toda la gente que está moviéndose bien en los despachos. Muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Mino, lo dicho. Hasta la temporada que viene. Muchas gracias. Vale. Joaquín Rato, un placer todo el año, por tu fidelidad aquí en Juego de Dos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Y Adrián Núñez, que vaya bien las cosas en Unipes y en toda la afición del Sporting. Gracias. Gracias, Juan. Nosotros nos marchamos, los sportinguistas, pero continúa Juego de Dos. Queda todavía la parte del Real Oviedo con Carlos Rodríguez y todo su equipo. Por mi parte, un placer haber estado toda la temporada poniendo el rostro y el sentir del sportinguismo aquí en Asturias, televisión en Juego de Dos. Hasta la temporada que viene. Gracias. Seguimos.
Tiempo de juego, tiempo de entrevista, tiempo de tener con nosotros una auténtica leyenda, pero no una leyenda viva, no, una leyenda en activo, señores. Una leyenda con 86 años, Marcelo Campanal, con todos los récords del mundo habidos y por haber, en el mundo del atletismo, también en el mundo del fútbol, y es un punto y aparte a nuestro espacio, a nuestro juego de dos. Descansamos un poquito del Real Oviedo, descansamos un poquito del Sporting de Gijón y vamos a conocer lo que Marcelo nos va a contar en una entrevista en los próximos 30 minutos. Entiendo que muy interesante para ustedes. Marcelo Campanal, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Y gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer. Y viene con nosotros un muy buen amigo de Marcelo, un hombre además que ha estado con nosotros en varias ocasiones. Tofi, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Una leyenda viva y además de viva, Sí. además en activo. Eso es una auténtica barbaridad, Tofi. Un auténtico deportista que a sus años es increíble que todavía pueda tener la energía para entrenar, para estar en las condiciones que está. Un verdadero monstruo. Marcelo, 86 años. 86 años, sí. Y nací sigues, sí. El 13 de febrero de 1932. Y sigues en activo. Vamos a empezar por el final. Sí, por supuesto. Por el estoy- final. ¿Sigues en activo? Sigo en activo, entreno casi todos los días, entreno hasta en el pasillo de mi casa, y hago pesas también allí en casa, Sí. y otras veces voy a las pistas de atletismo. Vamos a recordar un poco tu currículum en el atletismo. Eres el deportista español, el atleta español con más títulos de España. Sí, soy el atleta actualmente vivo con más títulos de España. Llevo 107 títulos de campeón. 107 títulos. Eh, Y además no solamente en una disciplina. No, en varias disciplinas, en 5 o 6, y o sea que... Estás en salto de longitud, Sí. estás en triple salto. En triple salto, en peso, en altura y pértiga, o sea... Lo que no haces ahora mismo es correr, ¿verdad? Sí, correr no, tengo correr una, no, porque tienes tengo una discapacidad lesión. desde hace 50 años que estoy Sí. fastidiado. Vale. O sea, y actualmente soy, sí, con 107 títulos de campeón de España en distintas Modalidades. especialidades. Perfecto. Y 256 de Asturias. Ahí llevo más porque en los de España fallé algún año. Perfecto. En este momento te estás preparando Pues para el Campeonato de España. Que se celebra a finales de junio en Vitoria. Vale. ¿Y a cuántas pruebas te vas Pues iré a 4 porque es lo máximo que se puede ir, no dejan más. Y seguramente iré, no es seguro porque estoy dudando entre unas y otras, pero más o menos iré en triple salto, que tengo los récords de España, en lanzamiento peso, longitud, y luego escogeré o altura o pértiga. Bien. Tofi, quiero que, si eres tan amable, me acompañes en la entrevista. Todo Sí, tuyo. pues Marcelo, es un orgullo en Asturias que todavía te tengamos aquí vivo, y puedas dar un ejemplo de lo que es todo el deporte que tú practicaste y que sigues en activo. Yo siempre, la otra vez que estuvimos contigo, hablé en su día que tenías una alcaldesa en Avilés que era la señora Varela, creo, ahora está una tal Monteserín, y creo que debían de pensar en Avilés por hacer un reconocimiento a un gran deportista que fue asturianía y en concreto Avilés, una villa que representaste siempre, porque aunque estuviste en Sevilla jugando muchos años, tú siempre fuiste asturiano puro y avilesino. No, claro, yo me nací en Gijón, pero me crié donde me echaban las multas los guardias para jugar en la calle, fueron en Avilés, o sea que... Y entonces yo espero que seas recompensado en tu ciudad, en tu villa, y tengas un reconocimiento de algo, una plaza, una calle, en la cual siempre serás en toda la gente de Avilés recordado, que decir, aquí Marcelo Campanal no se olvidará nunca. Marcelo, no nos olvidamos de ti, por lo que veo. Es decir, te quiero decir, eres una auténtica institución en Sevilla, eres una persona absolutamente recordada, con prácticamente una leyenda allí. Eres una persona que no se ha retirado tu camiseta porque en aquellos tiempos no se hace lo mismo que en el baloncesto en Estados Unidos, por ejemplo, pero una persona que el 5
es totalmente, bueno, es tu número en Sevilla. ¿Por qué en Asturias, por qué en Avilés no tienes ese reconocimiento, no tienes esa... Porque estas cosas aquí en Asturias no... Bueno, en Asturias, en Avilés concretamente, sí. Porque fíjate que en Gijón, por ejemplo, con lo de Kini, sí. Los hermanos Castros, y ya pues tienen unos nombramientos que hicieron, y todas esas cosas. El campo y tienen en una Avilés, puerta, pues, sí. pues allí pues no, hasta ahora no tengo nada, y eso que soy el deportista con más títulos de España y el jugador internacional más antiguo. Eres el jugador en este momento efectivamente más antiguo en vida efectivamente, en España, más antiguo. Sí, sí, más antiguo. Y el atleta con más títulos de España de atletismo. Y todo eso, o sea que son dos deportes reyes. O sea que sí. ¿Y todo eso en tu tierra qué pasa? ¿Que pues no, pues, en el olvido? ¿O? Bueno, porque cada vez que soy joven y además tengo la edad, que también es otra cosa que... ¿Crees que influye que no te hayas retirado todavía, Marcelo? Seguramente. Tienes que estar esperando, porque ya sabes que los reconocimientos siempre son cuando te retiras y no hay forma de... Sí, a mi yerno le digo siempre que cuando me retire del atletismo que empezaré a jugar al golf. No sé, se ríe. Bueno, porque quieren que vaya a jugar al golf y dicen, oye, espera, cuando me retire del atletismo. Bueno, estás preparando el Campeonato de España y tienes muy cerquita también el Campeonato del Mundo, ¿verdad? Sí, o sea que a finales de junio tengo los campeonatos de España en Vitoria, que participaré en 4 pruebas, que es lo máximo que se puede hacer, pero estoy dudando en algunas. Vale. O sea que... cuéntame una cosa, la gente dirá, a 86 años, ¿cuánta gente se presenta a un Campeonato de España? Entiendo que no se presenta mucha gente, pero no regalan nada. De 86 años, pues se pueden presentar, de parte de 86 años, 5 o 6. 5 o 6. Pero no se lucha contra que hay en todas las pruebas hay una marca. O sea que si estás solo y no haces el mínimo que hay en esa marca, no eres campeón de nada. No eres campeón de nada. Solamente eres campeón si haces la mínima en cada prueba. En cada edad hay una prueba, hay una mínima de la marca que sea. Por ejemplo, vamos a suponer, en altura, 0,90. Vale. En eso, si yo no salto 0,90 no soy campeón de nada. En longitud, 2,10. Yo no salto 2,10 y no soy campeón de nada. En peso, 6 metros. Si no pasas de 6 metros, no eres campeón de nada. O sea que es mínimo, si no, claro, sería de tontino. Si ir allí das un pasín, 10 centímetros, que es campeón de España, ¿no? Claro, hay que tener un... Vale. O sea que aunque estés solo, tienes que luchar contra la mínima de la edad. O sea, y la edad en los veteranos son ciclos de 5 años. Ajá. Yo estoy ahora de 85, 89. Ahora eres el más joven. El segundo. Eres el más joven de ese ciclo. Sí, puede ser, sí. O sea, alguna prueba puedo encontrar con 1 o 2, o sea, poco, pero aunque no esté yo solo, yo tengo que hacer el mínimo. Si no hago el mínimo, no soy campeón de nada. Perfecto. Tofi, nos venía asustando, nos viene contando que se quiere presentar a una de Pértiga. Me lo dijo. Yo, Pértiga, él dice que no es tan difícil. Considera que Pértiga, sí, pero bueno, si él está preparado y va a ir a Pértiga. Yo lo que quería preguntarle a Marcelo... Pértiga, que no se nos vaya, la Pértiga, ¿cómo te vas a presentar a Pértiga? Mira, es la prueba, porque la Pértiga es una especialidad. Eso si no lo has hecho de pequeño, aunque tengas muchas facultades, no... Es imposible, porque hay una técnica para pero coger la Pértiga. Yo fui campeón a los 15 años, fui campeón de Asturias absoluto de Pértiga. Y además no caía como ahora caigo en un colchón, antes caías en la arena y llevas un tortazo de miedo. Yo, por ejemplo, saltaba 3 metros y además saltaba con una pértiga de bambú, o sea que se podía hasta romper y clavártela en el cuerpo. ¿La pértiga es menor o es tan larga? No, es la misma, pero que de un metal ya acero inoxidable o de aluminio. Correcto. O sea que es una pértiga que no tiene... La misma que utiliza todo el mundo. Exactamente. Antiguamente se saltaba con una pértiga de bambú. Y además no es eso, aparte de que caías en el foso, que llevas un tortazo, caías de 3 metros, por ejemplo, llevas un tortazo y ahora caes en un colchón, ahora es una gozada. Quiero preguntarte, Marcelo, porque tú jugaste en unas épocas en las cuales yo era un chiquillo y yo te vi jugar, tuve la suerte de verte jugar. Creo que en el homenaje de Falín, tú viniste a jugar aquel partido, y yo creo que te vi. Sí. Y no sé si vino... Sí. ¿Tú llegaste a jugar en la selección con Falín? ¿Coincidiste? En la B. En la B. En la B, sí. Coincidí. Porque aquel partido creo recordar que vino Zárraga. Que jugaba de medio, aquel Zárraga, Muñoz Zárraga del Real Madrid. Sí. Y viniste, eres de la época también de Toni Cuervo. Sí, claro. Que también coincidiste. Coincidí también en la selección, sí.
Que Toni Cuervo no llegó a jugar, ¿no? No llegó a jugar. Y luego quería preguntarte sobre un futbolista que yo siempre lo admiré cuando vino, tuve también la suerte de ver a Sánchez Laje debutar con el Real Oviedo, un partido contra el Atleti Madrid que ganó 2-1 el Oviedo, creo que metió el 2-1 Alarcón, allí a la salida de un córner que tiró, porque Alarcón pegaba muy suave a la pelota, pero bueno, metió gol y se ganó 2-1. Aquel partido Sánchez Laje, a veces dice mucha gente que cuando se ficha por un equipo que hay una adaptación a la ciudad, al ritmo de los entrenamientos, a los campos. Sánchez Laje vino, no sé si vino de viernes, entrenó un día y el domingo salió a jugar con un campo embarrado y la gente de Oviedo quedaron asustados. Yo quería preguntarte, porque creo que Sánchez Laje a mí me hablaron siempre como persona y fue compañero tuyo en el Coruña, ¿qué me puedes hablar de esa persona como Sánchez Laje? Pues de Sánchez Laje tengo un grato recuerdo de él, porque fue para mí el mejor jugador extranjero que tuvo el Oviedo en toda la historia. Y como también digo que el mejor extranjero que tuvo el Gijón fue Enzo Ferreiro. Pues hablando sobre Sánchez Laje, diré que fue un extraordinario jugador, pero para mí fue todavía mejor persona. Fue impresionante. Yo estuve con él en La Coruña y lo vi una persona más bueno y mejor compañero que Sánchez Laje. Fue, como te digo yo, en el Oviedo y en el Gijón, para mí Sánchez Laje y Enzo Ferreiro en el Gijón fueron los dos mejores extranjeros que jugaron para mí en Asturias de todos los tiempos. Ahora, con persona como Sánchez Laje no la vi en el mundo del fútbol, como persona. ¿Cuál es el secreto campanal para con 86 años tener el humor de seguir entrenando? Pues el humor, pues ¿cuál es ese? La motivación que tengo, que nací con unas condiciones físicas pues privilegiadas y a pesar de que tengo taras, tengo una rodilla deshecha, tengo un riñón menos de un traumatismo que llevé en un partido jugando contra el Madrid, en un choque con Gento. Pues mira, por ser más rápido que Gento en la jugada, llegó detrás de mí y me metió la rodilla en el riñón. Ajá. Y lo perdí con el tiempo. O sea que... ¿Cuántos años ya estabas retirado, entiendo, del fútbol cuando pierdes...? ¿El riñón? Sí. No, lo perdí. Seguí jugando, fue en el 55. ¿Seguiste jugando? Sí, seguí jugando 12 años más. Ajá. O sea, con un riñón menos. Ajá. O sea, con un riñón menos. Yo lo mío es de ciencia ficción. ¿Y cuál es tu secreto? Es decir, bueno, pues yo, además de la constancia, ¿cuántas horas entrenas, Marcelo? Soy un poco anormal, porque viví 23 años en Sevilla. Sí. Y no bebo ni fumo. Muy bien. O sea que yo no he visto a ningún ser humano en Sevilla que no beba. ¿Quieres decir que has o sea que eso ha sido un factor muy importante. Otra cosa que... ¿Te refieres, por ejemplo, a ir a la feria y no probar probar absolutamente nada? Llego a la feria y bebo fantas, o sea, leche, vasos de leche. O sea, yo no sigo sin... Sí, eso es una auténtica maravilla. ¿Y cómo te cuidas? ¿Cómo se cuida Marcelo Campanal en el diario? Mucho. Tengo también la cosa que también debe ser también una cosa rara también, que suelo dormir entre las 6 y eso, suelo dormir 9 horas. Ajá, no sé, yo lo pregunto a mis compañeros de edad, de más o menos, y dicen que duermen 2 horas. Pues no sé el secreto, que entreno todos los días. Perfecto. ¿Cuánto tiempo entrenas? Hasta entreno, a veces cuando llueve o estoy enfermo, entreno en el pasillo de la casa. Muy bien. Estoy saltando allí, fíjate, pasar con los entrenamientos del pasillo, porque antes de los campeonatos de Europa que participé ahora en marzo, pues la mayoría de los entrenamientos los hice en el pasillo y batí el récord de España del triple salto. Muy bien. ¿La comida, Marcelo? La comida, pues me cuido mucho, sí. O sea que ceno poco. ¿Te haces tú la comida, Marcelo? No, me lo hace... Perfecto. Me la trae todos los días del Colegio San Fernando de Avilés. Muy bien, perfecto. O sea que tengo allí, porque los dueños de allí son mi yerno. Muy bien. Está casada con mi hija. Correcto. Y me trata muy bien allí en el Colegio San Fernando. Muy bien. Que fui también exalumno del colegio, o sea que me merezco la comida. Muy bien, perfecto. Sí, otra cosa que te quería preguntar, Marcelo, porque en el mundo del fútbol es muy importante los entrenadores, psicológicamente, a la psicología. Hay jugadores que se apagan, hay que estar encima de ellos, o sea, tener esa personalidad y esa fuerza para que mentalmente, casi cuando sales a jugar, no necesites que el entrenador te esté y venga y tal encima, sino que uno es responsable. Tú tuviste un entrenador en una ocasión, no sé si estuviste varios años con él, que se llamaba Elenio Herrera. ¿Qué importancia le das tú a la psicología
para que el conjunto del equipo esté mentalmente y sean ganadores, que no se venga abajo, que aunque estés perdiendo, ánimo, ánimo, ánimo y a ganar este partido. Efectivamente, Lenio Herrera era un psicólogo impresionante. Me acuerdo yo que le decía a Romero, venía a jugar marcaba a Gento, y decía, que tú eres más rápido que Gento, hombre, no te preocupes. O sea que lo que quería, lo mentalizaba muchísimo, era terrible. Lenio Herrera, yo no vi persona de mi vida que con esa mentalización tan grande. Pero yo te pregunto, ¿tú no estabas mentalmente ya para jugar, no necesitabas ninguna especie de ánimo por parte de los entrenadores, porque eras lo suficientemente responsable para saber que ibas a salir al campo y aquí había que pegarlas todas? Bueno, es que yo también... Y superarte, saber superarse cuando el adversario a lo mejor incluso te gana, vamos a por él. Ya, vamos pero yo, pues pasa que yo nací con unas condiciones físicas innatas, yo era muy veloz, fíjate que batía récord de España en atletismo con entrenamientos de fútbol. O sea, yo fui un privilegiado en el aspecto físico, o sea que yo no vi a nadie así que fuera superior en la cosa física en el partido de fútbol, tenía mucha moral. Y encima Lenio Herrera siempre me motivaba conmigo no tenía falta motivarme, o sea que para otros jugadores que era más de temperamento más decaído, pues era un tío, yo no vi entrenador más psicólogo que Lenio Herrera. Es que yo... Sí. El fútbol, te he oído decir, y lo has hecho conmigo, el deporte más difícil. Bueno, posiblemente... sí. Vamos a ver. El deporte es difícil, no existe. Practicándolos de pequeño, serás más bueno o más malo. Lo que sí hay, y está comprobado, y además yo lo comprobé también, que si coges 18 jóvenes que no hayan hecho nunca deporte, 18 chavales de 18 años, o sea, ya mayores, adultos, porque deportes difíciles, empezando desde pequeños, no existe. Bueno, vamos a lo que íbamos. Coges 18 chavales con 18 años y lo pones con el mejor entrenador de una disciplina deportiva. El más tarao al año, el del fútbol, porque es con los pies. Lo que pasa, ¿quién no juega al fútbol? Los niños, aunque no sean otros deportes, yo veo en el Colegio de San Fernando por ahí, están en baloncesto y están jugando al fútbol. O sea, todo el mundo juega al fútbol. Pero que no hayan hecho deporte nunca. Y a los 18 años quieren hacer deporte, el más tarado al año es el del fútbol, porque es con los pies, porque es muy difícil. Lo que pasa es que todo el mundo, ¿quién no juega al fútbol? Se juega a cualquier deportista. No obstante, Marcelo, hay una cosa evidente y es que el fútbol se ha perdido la gran escuela que era la calle, ¿verdad? Sí, o sea, sí. ahora O sea, sí que es verdad que yo me hice en la calle. Yo me hice en la calle. Fíjate, voy a contar una anécdota. Y yo jugaba en la vía pública en Avilés, en Las Meanas, en el Jardinín, en todos los sitios. Y los guardias nos echaban multas por jugar en la vía pública, esa cosa. Y viene un guardia una vez, yo llevaba seis meses ya en Sevilla, y viene a mi madre con una multa de 10 pesetas, y dice, una multa, dice mi madre, pero mi fío, ¿cómo va a estar jugando en Las Meanas si lleva 6 meses? Ya me apuntaban por sistema. Sí, lleva 6 meses en Sevilla, ¿cómo va a estar jugando allí? O sea, que ya los guardias, había un partido de fútbol y ya me apuntaban. Y ya te apuntó. Marcelo. O sea, que fíjate tú, sí. Ese eres el futbolista asturiano que más temporadas has estado en Primera División. 17 temporadas. 17 temporadas. Sí, que detrás de mí me parece que va Kini, y Joaquín, para descanse, y Joaquín. Sí. Con posiblemente 16, o sea, una incluso más que... 17, sí. Eso hay muy poca y también gente que lo conoce. también soy el jugador más antiguo de España, de Real, y el segundo más joven, capitán de la selección nacional. Ajá. Detrás de Zamora. Luego yo fui capitán a los 23 años, Casilla también fue a los 23, pero 2 meses después que yo, o sea, por la edad. Y, o sea, mira qué curioso, fui antes capitán de la selección nacional, que fui a los 23, que en Sevilla que fui a los 25. Ajá. O sea, fíjate cosas curiosas. Antes se llevaba muy a rajatabla lo de la antigüedad se lleva muy a rajatabla. Sí. Lo que pasa es que, claro, yo jugué 16 partidos internacionales, pero entonces he jugado un partido. Ahora en 3 años puedes jugar 40 partidos. Hoy día hay más partidos internacionales. Sí, hay que recordar que hace unos años, cuando Campanal era seleccionado, se jugaba como mucho, a veces un partido al año. Cada 2 años un partido. Fíjate, yo dejé de ser internacional a los 25 años, a mi mejor época. Y todo fue
por seguir en Sevilla, que fue de estar puntero a bajar a mitad de tabla, que quedamos ahí en tabla, y a mí me perjudicó. Y ahí desaparecisteis. Y claro, y como me quería el Madrid, me quería el Barcelona, pero entonces había otra política en el Sevilla, y decían que yo que jamás marcharía de allí. Entiendo que para los sevillanos además eras un canterano más porque llegaste muy joven. Sí, llegué con 16 años, que jugué en el Coria del Río, en el Liturgia de Andújar, y debuté en el Sevilla con 18 años, que no se podía debutar antes. Ajá. En aquella época era lo mínimo que había. Tofi, una pregunta para los dos. Si ahora mismo estamos achacando algún problema al mundo del fútbol, es la falta de identidad de los equipos, es decir, con futbolistas permanentemente lejanos. Un ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en el Real Oviedo, que en los últimos años le cuesta incluso encontrar quién es el capitán, porque hay gente que lleva muy poco y encima no tiene la trayectoria de venir de abajo. Claro, el ser capitán de un equipo, de estar, por ejemplo, en el Real Oviedo, haber jugado muchos partidos en el Oviedo y tener esa experiencia como Marcelo la tenía en Sevilla, pues yo a Marcelo, que además vuelvo a decir que tuve la suerte de verlo jugar, creo que en los momentos difíciles tener un capitán como Marcelo es dando ánimos a los compañeros para intentar pues un resultado adverso, intentar ganar. Y había un jugador que le voy a preguntar a Marcelo, que lo tuvo, que era Juanito Arza, que creo era un jugador técnicamente, que el equipo, cuando Juanito Arza estaba bien, el equipo funcionaba, pero debía de tener la moral un poco baja y necesitaba a alguien que lo estimulase. Me queda un poquito lejos, pero entiendo que Arza es un futbolista del Sevilla, ¿puede ser? Una leyenda también del Sevilla, ¿puede ser? Una leyenda del Sevilla, sí. Que por cierto estamos en las 10 leyendas del Sevilla, los mejores jugadores de la historia. Estamos yo estoy en el centro y al lado tengo a Juanito Arza. ¿Dónde os tienen? En la fachada, sí, una fotografía de 5 metros cada fotografía, iluminada, una cosa preciosa. ¿En el exterior? En el exterior, en la fachada central. En la fachada. Yo estoy con y ahí hay 10. Los 10 jugadores más emblemáticos de toda la historia del Sevilla. ¿Cuánto hace, por ejemplo, que el Sevilla no cuelga uno? Entiendo que mucho tiempo, porque sí, por supuesto Ramos no puede estar porque ahora 4 días. Duran 3 dura muy poco tiempo, claro. Duran 3 telediarios. Eso ya los jugadores de Sevilla no juegan 2 o 3 años, los traspasan. Antes era una institución, porque yo si hay esta política, pues yo hubiera jugado en Sevilla 3 meses. Sí. Porque me quería el Madrid, me quería el Barcelona, me quería el Inter de Milán, llevaba el Enio para allí, pero había otra política. Ajá. Y ahora el Sevilla, pues en ese aspecto, pues duran poco los jugadores. Decías antes que eras una persona un poco extraña. Extraña fue tu llegada al Sevilla, que llegas por el mar, ¿verdad? Ah, sí. Era que había formas de llegar, pero llegaste por el mar. Llegué por el mar, sí. Me acuerdo yo que me mandaron, no podían conmigo, no quería estudiar, y me mandaron en un barco, me acuerdo yo, que se llamaba Elita, y el capitán se llamaba Abel y el telegrafista Luis. Y tardamos 4 días en ir. Me acuerdo que íbamos. ¿Desde dónde sales? ¿Desde Avilés? Desde Avilés, desde San Juan de Nieva. Ajá. Y me acuerdo yo que paramos en la entrada de Moranza y en Chipión, allí en la entrada del río Guadalquivir. Me acuerdo que bajé allí con el telegrafista a conocer Bonanza, me parece que fue. Eras un niño, además. Era un niño, 16 años tenía. Ajá. Y luego subimos por el Guadalquivir y llegué el 16 de septiembre de 1948. O sea que habíamos salido de Avilés el 12 de septiembre y llegamos a Sevilla el 16 de septiembre. Me acuerdo yo que me estaba esperando al lado de la Torre del Oro en Sevilla mi tío Guillermo. Sí. Ajá. Era entonces entrenador de Es Sevilla. Inevitable las comparaciones con el fútbol actual. Tofi, ¿a quién podemos comparar? O no tenemos posibilidad de comparar yo la verdad a Marcelo con algún futbolista actual. La forma de Marcelo Campanal, uno, por su fortaleza física, por su fortaleza mental, por todas las condiciones que tenía, yo creo que hoy yo no encuentro un defensa central que pueda superar a Marcelo Campanal. Yo comento una cosa, hemos podido ver en las últimas semanas un par de remates absolutamente extraordinarios, uno de Cristiano Ronaldo en una tijera muy arriba y otra, en la pasada final de la Copa de Europa, de la Champions, por parte de Bale, y he visto imágenes de Campanal
con los pies a la altura de Cristiano Ronaldo, con los pies, es decir, en saltos absolutamente campanal, extraordinarios. Tu salto era, era tremendo. Yo era un privilegiado porque yo lo que siento en esta vida es que hubiera sido yo de haberme dedicado al atletismo. Porque yo tengo unas marcas... ¿Pero te gusta más el atletismo que el fútbol? ¿Hubieses estado más No, me feliz? gusta el fútbol. No, a mí los tres deportes que más me gustan, a mí me gustan todos los deportes. Sí. A mí los tres deportes que más me gustan es el fútbol, el atletismo y el boxeo. Bien. Por ese orden. Pero has hecho tenis también. También, sí, fui campeón de Asturias. Eso no lo cuento. Eso ya queda. Fui campeón de Asturias. Eso tenis, ya queda en un currículum abajo el todo. Y cogí, fíjate, vamos a lo que hablábamos antes de que el fútbol es lo más difícil. Fíjate, yo cogí una raqueta a los 40 años y quedé subcampeón absoluto de Asturias y campeón de veteranos de Asturias. O sea, campeón absoluto siendo veterano de Asturias. Y cogí una raqueta a los 40 años. ¿Por qué consideras que te hubiese gustado en un momento dado hacer más atletismo que fútbol? No, ¿O no? A mí me gusta el fútbol más que el atletismo. Lo que pasa es que es compatible. Porque yo, haciendo fútbol, hice unas exhibiciones en Oviedo en el año 1953, me parece que fue, y salté más que el campeón de longitud y el campeón de triple salto. O sea, había un campeonato de absoluto, España absoluto en Oviedo. En el campo de Cristo. Vale, en Oviedo, y en llegó Oviedo Marcelo. con pistas de ceniza. Y te quedó dejaron campeón competir. allí, Capilla, un guipuzcoano. Vale, ¿y te dejaron competir? Sí, me dejaron competir fuera de concurso. Y salté salté 7 aproximadamente, no me acuerdo, 7:40 y gané al Capilla fuera de concurso, porque era profesional de fútbol. Y a Parellada, que era un catalán, que había saltado 14 metros aproximadamente. Yo salté 14:50, no sé. ¿En el triple salto En el hablamos? triple salto, en pista de tierra, correcto. con entrenamientos de fútbol. O sea que me dejaron participar fuera de concurso. Eso fue el año 1900, si no me equivoco, 53. Tenía yo 21 años. Marcelo. Yo creo que, Marcelo, tú cuando jugabas pudiste haber marcado muchos goles si hubieras ido a rematar faltas y córners. Quizás a lo mejor no te dejaban salir de aquella, ir arriba, ¿no? Porque hay jugadores como, te voy a decir las condiciones de un defensa. Por ejemplo, Sergio Ramos, en ofensivo, rematando a gol en córners o faltas, es muy, vamos, cabecea fenomenal, hace goles, sin embargo, defendiendo. El otro día mismamente en el partido contra el Liverpool, que llegaron a aquella falta y adelantaron la acción y se la llevaron, a ti era muy difícil llevarte un balón de cabeza en el área, un delantero. No, pero bueno, yo metí pocos goles, no sé, parece que metí 3 goles oficialmente, porque no me dejaban el entrenador, porque yo era un jugador veloz. Muy rápido. Yo era correr 100 metros en 18, en pista de tierra. Quedabas haciendo la cobertura. Y no me dejaban marchar, rematar, salvo excepción. Metí 3 goles. O que saltaba mucho de cabeza, pero yo era veloz, muy veloz. Y quedaba siempre el último. Iban todos allí, yo quedaba solo allí. A mí no me importaba que me tiraran balones encima de la cabeza porque los desbordaba yo a los delanteros. Me has dicho que 18, eso es una auténtica barbaridad. 18 porque en pistas de ceniza. Porque además... con entrenamientos de fútbol. Bien, los españoles en el Campeonato de España se ha tardado muchísimo en el estar en los 10 segundos, bueno, en 10-3, pues 10-2... 10-8 con entrenamiento. Mira, de fútbol. Yo me acuerdo cuando venía por el verano, yo entrenaba y corría con los atletas de aquí de Asturias. Y corríamos 100 metros allí en la exposición, con mi primo también, que era atleta. Y fíjate, para que veas lo que es lo que hubiera sido yo de haberme dedicado al atletismo y a la velocidad. Corría entonces, yo hacía 18, pero en 50 metros corría con los atletas de aquí y les sacaba 5 o 6 metros. Y en los 50, que es donde más se corre, les sacaba 1,2 metros, los ganaba por poco. Ellos hacían 11, 11-1, porque no tenía el entrenamiento prolongado. Yo era rápido en 50 metros, era una bala, pero en 100 metros me costaba. O sea, quiero decir que si corríamos 150 me hubieran ganado todos, porque yo no tenía entrenamiento específico de fútbol. Del sprint. O sea que hay una cosa en la vida que yo no sé lo que hubiera sido de haberme dedicado al atletismo. Bien, estamos en los últimos 5 minutos y quiero pasar un poquito a lo actual. ¿Qué le sorprende a Marcelo del fútbol actual? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué futbolista? ¿Qué forma de jugar? ¿Qué entrenador? ¿Qué te sorprende? Hoy hay que analizar que los futbolistas
Hoy día viven muy bien, están muy bien preparados, o sea que... La preparación es a lo mejor lo que... ¿Eh? La preparación es la No, que... no. Bueno, que, claro, yo era una excepción, porque yo si se ha mejorado la preparación, yo no sé lo que hubiera saltado entonces y lo que hubiera corrido yo. No sé, porque yo no creo que haya ningún jugador... Porque yo también lanzaba el peso, lanzaba 12.50 el peso. Yo quisiera saber lo que lanzaría Messi ahora o Cristiano Ronaldo. Yo creo que no llegaría ni a 9 metros, con el peso de 7 kilos 260 gramos. O sea, y a ver si saltan 1,85. Claro, yo también no era normal eso, ¿no? Estos jugadores entonces no hacían eso, a ver si me entiendes. O sea que ya... Pero en fin, hoy día pues que gana mucho dinero, o sea que... Lo que está claro es que las facultades las había antes y las puede haber ahora, pero Sí, las de sí, antes sí. no se puede poner en duda, evidentemente. Sí, pero no. lo que se ha mejorado Bueno, fundamentalmente es en el plan de preparación. Sí, hombre, se ha mejorado todo, la alimentación y todas esas cosas, pero bueno... Y sobre todo los campos. Los campos. Sí, pero yo quisiera ver que pusieran a saltar a Messi, a ver si saltan, llegan a 7.50 o saltan 1.85 de altura, o hacen el peso de 2.50. A ver si hay algún jugador ahora que haga eso. ¿Sigues viendo fútbol, Marcelo? ¿Eh? ¿Sigues viendo fútbol? Sí, ¿Te sí, gusta lo ver veo el fútbol? continuamente, sí, veo muchísimo al fútbol, sí. ¿Hay alguien que te llame la atención? Sí. Además, No me habéis preguntado quién han sido los mejores jugadores de la historia del fútbol. Pues esa es la siguiente pregunta. ¿Quién te consideras tú que es el mejor? Para mí el mejor jugador... ¿Que te has enfrentado? No, actualmente, Sí. comparándolos de ahora. Y Ahora los de actualmente antes. los dos mejores jugadores actualmente de estos últimos años es Messi o Cristiano Ronaldo. Esto hay que reconocerlo, son los dos cracks actualmente del fútbol. Perfecto. ¿Y de lo que... Ahora, para mí, los mejores jugadores de la historia, el jugador más completo que yo vi en la historia, desde que yo estoy en la Tierra, Alfredo Di Stéfano. Fue el jugador más completo. El jugador más determinante, veloz, para mí el segundo, o sea, dentro digamos, del trío que voy a decir yo del podio, Pelé. Ajá. Y mi ídolo, te voy a decir mi ídolo. Mi ídolo, el jugador más desequilibrante que vi en la historia del fútbol, y yo creo que no veré un jugador como ese en la vida, desequilibrante y mi ídolo, Garrincha. Yo no vi jugador más desequilibrante en la historia del fútbol. ¿Te tocó enfrentarte a él? Sí, impresionante. Yo me acuerdo de una anécdota que él jugaba en el Botafogo. Fuimos una gira nosotros por América de 2 meses, en el año 57. 57 parece que fue, por América. Y jugábamos contra el Botafogo y nuestro entrenador era Elenio Herrera. Y entonces un compañero mío, Maraver, tenía que marcar a Garrincha y le dijo Elenio Herrera: tú no le entras a Garrincha porque te dribla, porque Garrincha iba para ti y te levantaba el balón. Yo no vi en mi vida a nadie en el mundo, ni lo veo ahora. Fíjate que ahora veo cientos y cientos y miles de partidos. Yo no vi un jugador como Garrincha. Tú no le entres, tú retrocedes. Y entonces Garrincha iba siempre a buscar al jugador porque tenía una habilidad, porque al driblar levantaba el balón. Y entonces Maraver dice: tú no le entres porque tú retrocedes. Claro. Entonces Garrincha siempre iba a buscar al jugador. No marchaba, iba a buscarlo porque tenía una habilidad tan... yo no vi en la historia. Para mí, me dices ahora mismo, ¿qué jugador... Perdona que pase, que me cambie. ¿Qué jugador quisiera ver en un partido de fútbol? A Garrincha. Para mí, yo no vi jamás, ni Messi, ni Cristiano Ronaldo, ni Pelé, ni su madre. Yo no vi jugador, más, fíjate que duró pocos años porque era alcohólico. Ajá. Bueno, a lo que iba yo, lo de Maraver. Y dice Elenio Herrera, me acuerdo yo, era esto en San Paulo, sí. Jugábamos un partido de triangular en San Paulo ahí contra el Botafogo. Perfecto. Era que jugaba extremo derecha, él jugaba Didi también. Ajá. Y entonces Maraver, que lo marcaba, pues fue retrocediendo y chocó contra el portero. Claro, metió unos goles. O sea, dijo que no retrocediera, o sea, Garrincha, porque siempre iba a buscar al jugador. Sí. Y Maraver iba retrocediendo porque él iba buscando siempre al jugador. Garrincha no marchaba, iba a buscar al jugador porque tenía una habilidad que yo no vi ser humano en la tierra como Garrincha, como derivaba aquel tío. Con tanta habilidad. En mi vida, fíjate que yo veo ahora muchos más partidos que entonces. Y no vi jamás un jugador como Garrincha, y es mi ídolo. Fue el jugador más grande de la historia en el 1 contra 1. Como ya te digo yo, que para mí, el jugador más completo de la historia fue Alfredo Di Stéfano. Ajá. O sea que... Última pregunta.
Bueno, yo también me tocó ver a Alfredo Di Stéfano y no cabe duda de que fue un buen futbolista, quizás uno de los mejores en el mundo. Pero una cosa que yo veía en ti, Marcelo, es que para dar rendimiento a un club es muy importante la fortaleza física. Que un jugador te juegue partido tras partido y que no tenga lesiones en la temporada, que no te falle, porque con la dureza sobre todo que se jugaba antes y los entrenamientos, que no serían los entrenamientos de antes como los de ahora, tú era muy difícil que salieras de la alineación, jugabas siempre, no te lesionabas. ¿Qué pasaba contigo? El jugador explosivo, eso también es otro récord, explosivo como yo, que saltaba 7,50 en longitud, saltaba altura, corría los 100 metros en 18, no tuvo una lesión muscular en la historia del fútbol. Absolutamente. Un tío tan explosivo que era yo, nunca tuvo una lesión muscular. Claro, eso es un Es rendimiento increíble. total. Y sigo sin tenerla, ahora que soy un viejo que estoy saltando, tampoco la tengo, tampoco. Es increíble, yo no sé por qué. Señores, este es Marcelo Campanal, un auténtico fenómeno, una auténtica maravilla física, como pueden ver. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que va a hacer en los próximos meses, en ese campeonato de España, en ese campeonato del mundo. Vamos a quedar con él para que nos cuente qué resultados ha obtenido, pero hago un llamamiento muy especial a las autoridades de Avilés, a las autoridades asturianas. No puede ser, tenemos que cuidar a los nuestros. Ya ven ustedes el ejemplo del Sporting de Gijón con Kini. Hagan ustedes, por favor, un esfuerzo e intenten, corresponder con una leyenda que, como ven, hay muy pocas de las que podamos disfrutar o de las que podamos presumir. Marcelo, ha sido un auténtico placer. Igualmente, es un placer para mí estar con vosotros aquí. Sí, te deseamos toda la suerte del mundo. Muchas Sabemos gracias, que vas a seguir creciendo. Me queda un mes para te queda un mes, sí, pero sí. estamos seguros que vas a seguir aumentando. Hay que aumentar los 107 que llevo ahora, claro. A ver si... entiendo que como última pregunta, vas a estar hasta que tu cuerpo diga que no, luego, es tu vida, te da fuerza, te da ánimo. Luego me dedicaré al golf. Eso va por mi yerno. Ya saben ustedes que parece que todo lo que se proponga Marcelo seguro que lo va a conseguir. Mi agradecimiento por haber estado con nosotros. Seguimos en Juego de Dos. Juego de Dos, y es tiempo de analizar, una vez que venimos de la entrevista con el señor Campanal. No me digan ustedes que no da auténtica... Pues yo quedo asustado como una persona de 86 años. Tiene esa fuerza todavía, es envidia realmente, y uno estaría encantado por llegar así de bien a su edad. Última tertulia de la temporada, como decíamos, tenemos que analizar un poquito por qué le faltó ese gol para llegar a meterse en ese playoff, que visto lo visto no te garantizaba nada, pero que en cualquier momento podíamos haber pegado el salto. De hecho, vean ustedes que lo puede hacer el quinto y el sexto. Y bueno, pues los invitados son los de todo el año. Pedro Ayongo, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Marco, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Bueno, Pablo, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Y Piraña, que ha venido alguna vez, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Bueno, está claro, el tema encima de la mesa. Empiezas tú, Pedro, que nos faltó para poder meternos ahí. Como dice Marco, una frase que dice Marco, que la copio muchas veces, nos faltó ese pasito, ¿no? Nos faltó un pelín, nos faltó ya no un gol, nos faltó un partido, nos faltó no un empate. Bueno, al final fue muy poco, lo rozamos, lo tuvimos tan cerca que hasta el Tartier, como que dijimos la semana pasada, hoy un momento que lo cantamos, no sé por qué, porque no hubo ni gol de la Cultural, ¿no? Pero lo tuvimos, fue el año que más cerca lo tuvimos. Y te metes de sexto, y lo dije muchas veces, al final la moral con la que te metes de sexto, al final te da la razón. Mira el Numancia, ¿no? Que elimina todo un Zaragoza en campo contrario. Por lo tanto, una verdadera pena, pero es lo que hay. Pensar ya en la 18-19, ya hay fichaje, ya se están planificando las cosas y esto sigue. Marco. Yo creo que nos faltó la chaqueta del traje, nos faltó vestir bien. Es decir, teníamos una plantilla muy descompensada y no fuimos capaces de arreglarla allá por el mes de diciembre.
Yo creo que nos faltó más de lo que en realidad al final el último partido dijo, ¿no? Es decir, el equipo dio unas sensaciones muy buenas allá por el mes de diciembre, en el que tuvo una racha de 11 partidos sin perder y que el equipo se veía con una velocidad más que los equipos contrarios, peleaba. Eso, quizá el hecho de ir también cuando te tienes que reforzar, dice Teo bastante que coincide con aquella buena... Yo creo que sí, precisamente porque creían que tenían demasiado bien cubierto el equipo. Era un equipo que solo se basaba en 12-13 futbolistas, y llegó el mes de febrero con aquel partido apoteósico, ya no por el fútbol, sino por la victoria ante el Real Sporting de Gijón, y a partir de ahí pues el equipo pierde un poco la noción de la que competir, ¿no? Y a partir de ahí el equipo empieza a bajar, no encuentra ni su entrenador ni los futbolistas la fórmula de poder jugar fuera de casa, y nos lleva pues a quedar muy cerquita de meternos en playoff. Bien, Pablo. Yo creo que faltó la regularidad a lo largo de las 42 jornadas, es muy complicado en segunda división, pero lo estábamos comentando, el Oviedo realmente estaba rindiendo un nivel por encima del que tenía en ese mes de noviembre, mes de diciembre, cuando llegó a encadenar 10 partidos sin perder, y después, a partir del partido del Sporting, pasó todo lo contrario, el equipo pues dio un bajón físico, no jugaba como antes, quizá los rivales ya tenían tomada la medida al Oviedo, pero no era el mismo equipo, quizás se puede un poco extrapolar un poco y comparar con el Sporting en este último mes de competición, que al final le ha lastrado a continuar un año más en segunda. Eso un poco unido al mercado de invierno. Todos los equipos o gran parte de los de arriba se reforzaron, algunos fichajes es cierto que tuvieron éxito y otros no, pero el Oviedo trajo a un jugador que no llegó ni siquiera a jugar un solo minuto con la camiseta del Oviedo. Esto hace que en una competición de 42 jornadas, si tienes una plantilla con la que cuentas con 12-13 jugadores, pues al final llegas como llegaste. Al final eso, por un gol no te metiste, pero yo creo que es un poco engañoso, yo creo que hay una diferencia a lo largo de la temporada. Sí. Yo estoy de acuerdo con Pablo. Aquí cuando los tenemos que haber reforzado, no nos reforzamos con los jugadores que teníamos que haber atado, o a lo mejor no se pusieron a tiro, y no nos faltó un gol a nosotros, faltó un gol a la Cultural, estamos todos equivocados, nos faltó un gol. Nosotros, si hubiéramos marcado un gol más al Huesca, no hubiéramos jugado playoff. O sea, aquí el que tenía que haber marcado un gol era la Cultural. Dependíamos de otros resultados, y claro, es muy jodido cuando dependes de otros resultados meterte. El Oviedo, creo que Anquela solo contaba con 13-14 futbolistas de su confianza, eran los que ponía siempre, y cuando tenía que tirar de alguien, por ejemplo cuando salió el tema de Steven, que nos salva y nos saca 3 puntos y al siguiente partido no lo lleva ni convocado, ¿con qué moral juegan los chavales del filial? ¿Con qué ilusión juegan para ascender a la primera plantilla? Si no te refuerzas en el mercado, no compras futbolistas y no tiras del filial, ¿con qué ilusión vas a entrenar? Bueno, el filial estaba para lo que estaba, para intentar ascender, que ole sus huevos, subieron sobradamente. Mi enhorabuena al filial, y la temporada del primer equipo, pues a lo mejor no daba para más. Era el puesto que nos merecíamos, no teníamos más, pues la próxima campaña espero que no cometan los mismos errores que esta. Viendo algunos futbolistas, y sobre todo ayer, pongamos el caso de Hervías, el caso de Mitchell, ¿os da la impresión de que esta ha sido la plantilla que mejor resultado ha obtenido? Pero puede haber sido la peor de las 3 que llevan en segunda división, Marco. Sí, pero pasa una cosa, yo creo que se basó todo allá en aquella lesión por el mes de agosto de Fabrini. Sí. Creó mucha ilusión. Una ilusión que no sabíamos de dónde venía, porque era un futbolista que llevaba bastantes equipos recorridos sin haber deslumbrado en ninguno de los equipos, y se estuvo esperando como la panacea por Fabrini, ¿no? Incluso cada poco pues se intentaba que la recuperación fuese primero de lo que tendría que ser. Llegó al día del Sporting, se empezó a meter allí los últimos minutos, y todos creíamos que ese último tren lo iba a llevar Fabrini, y fue un futbolista que fue un poco, yo creo que sorpresa negativa, ¿no? Es decir, era un futbolista que no encajaba en el sistema de juego del Real Oviedo, en el sistema de juego del señor Anquela, y yo creo que eso fue lo que realmente hizo que el equipo quedara cojo en los últimos partidos. Pedro, ¿era la peor plantilla de esos 3 años? Yo no creo que sea la peor plantilla de los 3. Yo creo que el Oviedo este año tuvo muchos problemas al principio de temporada con el tema de las lesiones, y al final te va lastrando. Si hablamos de Fabrini,
al final recuperarte de una lesión tan importante como tiene, en 10-12 partidos no creo que te llegues a recuperar. Es decir, yo creo que no vimos realmente el potencial de Fabrini, que no sé si lo tiene, porque por eso digo que no lo vimos. Anquela en unas declaraciones a mitad de temporada dice que el Oviedo está hecho en torno a ese jugador. Después, cuando lo coloca, al final se descompensa un poco todo, porque es como si te lo metiera un poco a calzador y el equipo estaba hecho a otra dinámica. Es decir, Fabrini al final yo creo que perjudica más que beneficia, pero todo en conjunto. La plantilla, sí es verdad que podemos decir que está descompensada, estoy completamente de acuerdo con Piraña en que se confiaba en 11, 12, 13 jugadores máximo, y también es verdad que si te metía otro 2, 3 partidos, al final no te estaba dando el nivel, porque Gidi, por ejemplo, cuando salía no te estaba dando la calidad que a lo mejor también viene por la lesión que tiene, que no entra dentro de la dinámica del juego, al final no tiene los automatismos con los compañeros y no ves que aquello fluya. Bien. Yo creo que en cuanto a 11 inicial, creo que es el mejor de los 3 años. ¿El mejor? El mejor, en cuanto a 11 inicial, porque yo divido un poco entre 11 inicial, lo separo entre 11 inicial y plantilla. Van faltando futbolistas tan importantes como Costa, como Torró, como Michel, que vino un poco Herrero, justito. Pero bueno, realmente has tenido el mejor Berjón. El año pasado estuvo en el Oviedo y no se parecía nada al jugador que hemos tenido este año. Mosa no estaba, yo creo que es la primera vez que en segunda tienes un lateral tan profundo como Mosa. Veníamos en ese lateral izquierdo con Peña y con Cristian, que no te dan en ataque eso que te da Mosa. Vale, sí que es cierto que en el centro del campo Folk se puede equiparar un poco a Lucas Torró por el rendimiento que ha tenido, que tuvo en Oviedo realmente, porque Torró al final también se desinfló en la siguiente temporada. Venía también de una lesión. Sí, de una lesión, pero bueno, al final arriba los jugadores eran los mismos, lo único que son mayores, o sea que la lesión de Tochel le hizo daño y que, claro, tú cuando vas cumpliendo años lo lógico es que te vayas apagando un poco. En cuanto a plantilla, estoy de acuerdo con los demás que han hablado, porque al final solamente jugaban 14 jugadores o contaban con minutos. Lo que hay que analizar es por qué esos jugadores que no han jugado, por qué no lo han hecho, y también saber que tienen contrato para el año que viene muchos de ellos y saber qué va a pasar con ellos. Los vamos a analizar uno por uno, además uno por uno vamos a ir. ¿Tú cómo lo ves? ¿La mejor plantilla cuál fue? A mí me gusta, lo digo y lo intento justificar, desde el punto de vista en el momento que subimos de segunda B, hay un cuerpo muy importante de plantilla. De hecho, en aquel año juegan 6-7 futbolistas durante todo el año, los Usaita y compañía, y creo que es el momento más fuerte que tiene posiblemente el Real Oviedo por tener esa estructura bien definida, ¿no? Sí, pero a ver, futbolista por futbolista, igual es mejor plantilla esta que cualquiera de las anteriores, futbolista por futbolista. Luego, había puestos que había que haber reforzado un poco. Cuando ya se ve que había futbolistas de esta plantilla que no iban, joder, teníamos que haber fichado algo. La gente estaba ilusionada en el mercado de invierno. Lo que dijimos antes, nos traen a Olmes que no sabemos ni si la pega derecha o de izquierda. Porque yo no sé si vino lesionado o se lesionó aquí, porque también ocultaron bastante el tema de la lesión de Olmes, que si era rotura, que si era fisura, bueno, tonterías que aquí hay un hermetismo en relación al Oviedo, al cuerpo médico y todo, que es acojonante. Pero yo, futbolista por futbolista, yo creo que a lo mejor teníamos la mejor plantilla de los últimos 3 años, futbolista por futbolista. Perfecto, empezamos la casa, empezamos a jugar, de acuerdo con, bueno, que nos quede el míster un año más. Lo vimos muchas veces, sí. Completamente de acuerdo, por lo menos hay un proyecto. Perfecto. Marco. Sí, por una sencilla razón, es decir, traemos por necesidad de que queremos subir lo más rápido posible a la Liga de Fútbol de la Primera División. Está bien que sea él el que planifique pues parte de su plantilla, que tenga un mes y pico para hacer incorporaciones con el secretario técnico, y realmente pues es donde realmente el segundo año vamos a ver si el equipo le queda a su medida o si el equipo le queda grande. Perfecto. Yo creo que lo mismo, al final no por correr vas a llegar antes a tu objetivo. Anquela sabe lo que necesita este equipo, lo que le falta, los errores que ha cometido, y va a tener un año entero, empezando ya desde la planificación deportiva, para intentar solucionar eso. Lo que se comentaba este año era que Anquela hubiera pedido 10 futbolistas y solo trajeron a uno, que era Mosa. Entonces, si le renuevan y no le dan opción a fichar lo que quiere, yo no sé para qué se queda. Bueno, tiempo de hacer de secretarios técnicos, señores, y vamos a analizar futbolista por futbolista. Os voy a pedir si os quedaríais con él sí o no, es decir, me quedo con él o es prescindible, y os pido la razón por la que os quedáis o se tiene que ir. En el caso del portero, de Herrero,
O analizamos los dos. Herrero y Juan Carlos. Juan Carlos ya tiene la salida. ¿Pero te hubieses quedado con él? No. No te hubieses quedado con él, prescindible. Y con Alfonso Herrero me quedo, y hay que traer otro portero, sobre todo un portero que le gusta al míster, porque sabemos que ni Juan Carlos ni Alfonso Herrero son del gusto del técnico. A él le gustan porteros más altos, con envergadura, y Alfonso Herrero seguramente, si traen lo que él necesita, será suplente. Marco. Yo prescindiría de los dos, porque no son del gusto del entrenador. Al entrenador le gusta porteros que defiendan bien por arriba, que sean porteros valientes en las salidas aéreas. Posiblemente pues yo subiría al del filial a Gorka como segundo portero e iría a por un portero de la categoría de Edgar Abadía o de Becerra, que le podría dar ese plus al Real Oviedo. Perfecto. Yo, bueno, Juan Carlos cumplió contrato, 2 años, además cometió muchos errores, no ha jugado, no es de la... Vivió permanentemente en los extremos, seguramente, sí, hizo grandes partidos con... Sí, yo creo que sí, pero al final, bueno, se le acaba el contrato y yo creo que es, en mi opinión, buena prescindible. Sí, prescindible, buena opción del club. Perfecto. En cuanto a Herrero, me quedaría con él porque desde que se puso en el mes de noviembre y diciembre, realmente rindió a un gran nivel, cometió algún error, pero como todos los jugadores, y creo que por la temporada que ha realizado merece continuar. Bueno, Juan Carlos nada, porque buena persona, buen chaval, muy buen compañero, pero... Y muy regular, solo te falta decir, porque iba todos los días a entrenar. Solo le falta a usted acompañarlo de eso. Pero bueno. A ver, tuvo partidos de llorar, la verdad. Y también tuvo grandes partidos. Sí, bueno, pero es que los fallos del portero se notan más que los de cualquier jugador. Entonces, los fallos del portero te cuestan puntos. En el año de Hierro tuvo un buen año, digamos, salvó muchos puntos. Buen portero mano a mano, además. Sí, buen portero y Alfonso es un gato, pero le cae el larguero encima de la cabeza. Vale, muy bien. Yo subiría a Gorka y ficharía a Lucas. Nos vamos ya se está vendiendo. Nos vamos a la defensa. Los que han salido ya, o el que ha salido, Varela. Completamente prescindible. Vale. En el caso de Varela. Sí, porque además un futbolista que aportó 178 minutos este año y 200 y pico el año pasado, es un futbolista que no cuenta para el entrenador y lo más fácil es que ni se le renueve ni se le espere. Perfecto. Varela. Es un jugador que no ha jugado ni con Hierro ni con Anquela, por tanto ya no es que un entrenador le pueda tener cruzado, que todo puede pasar, sino que con 2 entrenadores no ha sido del gusto de ninguno de los dos, por tanto prescindible. Varela. Siguiente jugador. Empieza usted por Cristian. ¿Renovaría usted a Cristian? Sí, yo 11 Cristians en mi equipo. Lo de 11 Verdes no salió también aquel domingo. Sí, bueno, pero es que puso a Verdes en varios partidos estando fuera de forma y claro, era un coladero. Lo analizamos después. Pero usted se quedaría. Yo con Cristian me quedaría. Pablo. Yo aquí sí que tengo dudas, porque y me baso en lo siguiente, depende de las oportunidades que te pueda ofrecer el mercado, puedes fichar a un jugador mejor que Cristian o no. Es un jugador que se le acaba contrato, que se le puede renovar. Yo no le renovaría más de un año porque, bueno, hacer renovaciones de 2 años yo no lo veo, pero ya eso es opinión. Yo no lo suelo hacer, además. Creo que debería esperar un poco más el Oviedo con él. También es cierto que él querrá resolver su futuro cuanto antes. Pedro. Yo le renovaría. Creo que es un jugador, sobre todo, estamos diciendo que el equipo hay que hacerlo a la medida del técnico. Yo creo que es un jugador que le gusta mucho a Anquela y prueba de ello es que jugó, Marco me puede corregir, pero yo creo que jugó todos los partidos, sino por alguno por sanción. Y para mí, renovable un año, 100%. Vale. Para mí renovable para tener una mejor plantilla, es decir, no para a lo mejor para el 11 titular. En esa posición me iría por Costas de nuevo y posiblemente pues es un hombre que te puede jugar en el lateral izquierdo y central izquierdo y es un hombre muy aprovechable para la plantilla del Real Oviedo. Perfecto. De los que tienen contrato en vigor, vamos de 2 en 2 con ellos. Diego y Verdés. ¿Se quedaría usted? Yo Diego y sí y Verdés no. Verdés ya creo que cumplió un ciclo ya. Yo creo ya que este año tampoco lo había, aunque renovó a la baja, yo hubiera ido por otro tipo de futbolista. Seguramente Marco nos lo dirá o todos nos lo diréis, pero yo creo que es un futbolista que necesita mucha continuidad. Sí. No es un futbolista, le cuesta mucho seguramente arrancar. Cuando estás 3-4 partidos sin jugar, creo que necesita competir. Y es que luego los partidos complicados lo ponía y luego la cagábamos. Bueno, Diego sí, Verdés prescindible. Vale. A mí sí. Pablo.
Bueno, hay que matizar que tienen contrato y como tienen contrato habría que rescindirle, salvo que llegues a un acuerdo con ellos. No, pero te doy dinero, te doy dinero para, si tienes que prescindir, te doy dinero para que lo puedas hacer. Ya analizado te dejo hacer tu equipo. Problema, yo con Diego me quedaría, creo que ha rendido por momentos de la temporada muy bien, de hecho acabó, me parece bien la temporada, y con Verdés no ha jugado y yo creo que no se lo ha merecido. Perfecto. Y bajos, Sí, pero... Diego y Verdés, con Diego me quedo, no estoy de acuerdo con Pablo que acabará bien la temporada, yo creo que el bajón de Diego llegó más al final que al principio, pero bueno, evidentemente tiene contrato, yo con él me lo quedo, y Verdés prescindiría de él porque yo creo que no es un jugador que sepa ser suplente, me explico. Es un jugador que necesita continuidad, es un jugador que necesita estar continuamente domingo tras domingo jugando, y si lo sacamos de suplente, lo que dice Piraña, la liamos como se demostró este año. Yo creo que le cuesta. Marco. Diego, por ser de la casa, pues es un hombre que puede ser renovable, o bueno, está renovado, y te puede dar en fases de la liga pues bastante por su velocidad, por su forma de jugar tan explosiva. Verdés es un futbolista que no es de la talla de segunda división, es un futbolista que necesita carne, necesita estar muy cerca del hombre que marque, necesita tener una posición como hombre marcador, y realmente en el Oviedo no le va a facilitar eso. Yo creo que lo más fácil era prescindir de él y que se busque la vida en otro equipo de la segunda B, que creo que es el nivel donde puede ser buen futbolista. Perfecto, nos vamos a otros dos centrales, nos vamos a Forlín, nos vamos a Carlos Hernández, cuénteme usted. Forlín por bajo y por arriba bien, a la salida del balón fatal. Yo no sé si el campo para él mide de ancho 5 metros más, porque no pega un pase al compañero, macho. Pues no me ha contestado todavía. ¿Se queda con él o no se queda? Sí, hombre, sí, yo por Forlín, por pundonor, por posicionamiento, por muchas cosas, sí. Carlos no le plantea ninguna duda. Carlos es un futbolista que a mí no te creas que me tiene muy convencido. Vale. No. Muy bien, muy bien. No, hay veces que fija bien la marca, otras veces les da muchos metros, le encaran. Yo... ¿Se me queda con él, sí o no? ¿Estando Tomás en el mercado? No. Sí, hombre, sí. Carlos es buen futbolista, pero hay veces que tiene que pegarse un poquitín más al delante. Perfecto, digamos. Yo me quedaría con los dos, con Forlín y con Carlos. Bien. Yo estoy con Pablo, también me quedaría con los dos, y es verdad que evidentemente lo que dice Piraña, a ver, Carlos al final es un central, pero es un central de segunda división, y tampoco le vamos a pedir aquí que sea Sergio Ramos. Piraña ha dicho una cosa un poco dura, es decir, un futbolista en segunda división, si no tiene un mínimo de salida de balón, ha dicho una cosa, te lo ha dejado caer así, pero yo creo que Carlos el año lo cumplió bien y fue de lo mejor que pudimos tener, sobre todo atrás. Pero cuando ha dicho, y por arriba, ejemplo, cuando ha dicho lo de futbolista, dice, bueno, no me gusta saliendo, esta es la misma broma cuando decimos aquello, dice, ¿puede ser cantante? Sí, si no fuera por la voz, ¿no? Sí. Esto es lo mismo, dice, oye, si no tienes salida de balón y tal en segunda división, ya hay que tener una salida de balón. Yo creo que... ¿Os quedáis con él de maravilla? Sí, yo sí. Marco. Yo me quedo con Carlos Hernández porque tendría un fondo de armario el equipo, porque en ataque, en estrategia, es un futbolista que este año pues nos dio bastantes puntos, metió 6 goles. Con Forlín no me quedaría. Es decir, perfecto. Si quiero hacer un equipo para subir, necesito algún futbolista que me dé salida del balón desde atrás, que traslade el balón a sus propios compañeros, a los que vistan por lo menos del color azul que viste él, y realmente Forlín no es un hombre que nos va a dar ese plus, ¿no? Es un futbolista que sí tiene mucha entrega, que sí, cuando juega por detrás, digamos a la antigua usanza, como un libre antiguo, pues sí es verdad que cumplió, pero no es un futbolista que lo puedas aprovechar. Ahí quería ir yo. Es decir, Forlín puede tener, dependiendo del esquema que pueda utilizar el técnico, si tiene muy claro que va a seguir con la de 5, Forlín entraría plenamente. Si vas a la de 4 es donde te pueden entrar las dudas. Correcto. ¿Vamos por ahí? Sí, correcto. Vale. Y en ese aspecto para mí es un futbolista que en la línea de 5 pues es muy listo, es un futbolista pues argentino, ¿no? Que sabe cómo va el fútbol y cómo sabe en el aspecto defensivo, pues tiene muy bien todos los caracteres que tiene que hacer, pero cuando tiene que salir, cuando tiene que crear, pues tiene sus limitaciones, y si queremos hacer un equipo para el año que viene, según está competitivo en la segunda división, pues es un futbolista que es prescindible. Hablaremos de esa barbaridad de segunda división que se avecina. Quiero matizar, ahora que estamos hablando del tema de defensas, mira, que no hemos acabado con los defensas todavía, pero si tuviese que escoger entre quedarme con Christian y con Forlín, me quedaría con Forlín. Creo que a nivel defensivo te puede dar más que Christian, que ha cometido varios despistes esta temporada en esa zona de atrás, y creo que Forlín defensivamente, ya no hablo ofensivamente, que puedo compartir parte de las opiniones, creo que defensivamente te da más que Christian. Perfecto,
nos vamos a un hombre que no entiendo que no hay duda, el amigo Mosa, renovado de por vida, por lo que, conociéndolo usted, vamos. Sí, Mosa de por vida, 100%. Lo que ha hecho. Después de lo que hizo el día 4 de febrero. Efectivamente, ya me imaginaba que usted iba a ir por ahí y que efectivamente iría por ahí. Ninguna duda sobre Mosa. Para mí es uno de los mejores jugadores del Oviedo ahora mismo. Perfecto. Yo creo que fue el mejor fichaje de la temporada, con eso dicho todo. A pesar de que en un momento dado, injustamente, creo que salió del 11 cuando a lo mejor menos lo merecía, ¿no, Marco? Tiene sus lagunas defensivas, no es un hombre que tenga muy claro a veces defender, pero aporta mucho en ataque, es un hombre que se asocia muy bien con Saúl y cuando llega arriba, pues normalmente siempre pone el centro bien, por lo tanto sí que sí es renovable. Valentini y Cotuño, dígame usted. Valentini. Sí, prescindible. Vale, señor Cotuño. Cotuño, ¿qué quieres que te diga de Cotuño? Pues Luces y sombras. Luces y sombras. Me quedo con Diego, que firmen a otro. Bueno, hay que tener otro más. El tema de Valentini, yo creo que para mí sería el jugador de la plantilla que sería más prescindible de todos los que hay, y el tema de Cotuño me parece un jugador que en determinados momentos te puede dar mucho a nivel defensivo. Siempre que ha jugado se le ha visto un jugador regular, que no ha tenido tampoco altibajos, porque yo creo que siempre ha mantenido el mismo nivel. Yo me quedaría con él. A mí me parece Marca el mejor futbolista que tiene el Oviedo, pero bueno, dígame usted. Valentini prescindible 100%. Y yo con Cotuño me quedaría, sobre todo por el tema de fondo de armario y porque los partidos que hizo mismamente contra el Sporting se marcó un partidazo brutal en la marca, lo que dices tú. Es decir, yo ahora mismo aprovechable 100%, sobre todo por eso, si queremos hacer un equipo competitivo y que no nos pase lo mismo de que tengan que jugar siempre los 11 y los 12, pues con Cotuño además es un jugador con segunda temporada que siempre son mejores. Marco, los dos. Valentini prescindible ya desde Ribadeo, futbolista que ya se veía que no estaba para disputar minutos en el Real Oviedo, y a mí el uruguayo me parece un futbolista top, futbolista para jugar muchos minutos en el Real Oviedo. Nos hemos equivocado a lo mejor con el hecho de aquello de que los laterales tienen que llegar todo el día, que tienen que centrar, que correcto, tienen que correcto, incluso para jugar muchos minutos en la posición donde jugó Forlín. Es decir, un hombre listo, un hombre de marca, un hombre que sabe cuándo dársela al compañero, y es un hombre muy valiente, y para mí es un futbolista. Lo ha dicho, pero como lateral sube poco. Lo ha dicho Pedro el otro día. Sí, pero no tenemos siempre por qué tener Roberto Carlos ni tener Carvajales, ¿no? Es decir, el fútbol no se entiende siempre que los laterales suban, ¿no? A veces lo primero es que defienda, y que tú no tengas esa sangría de goles que tuvimos en los primeros partidos, que posiblemente sea donde nos han condenado, ¿no? Y los primeros 30 goles que nos metían goles desde, yo creo que desde León ya teníamos el 1-0 en la buchaca, y posiblemente a lo mejor con gente como Cotuño esa cosa no sería tan fácil. Bueno, decía, ¿no? Por cerrar esto de Cotuño, al final depende un poco el esquema al que tú quieras jugar, porque si quieres jugar con 5 atrás, 2 carrileros, evidentemente necesitas gente que te pise campo rival y que llegue a línea de fondo. Claro, si juegas con 4, igual necesitas priorizar un poco la defensa, y no es necesario que suban los dos, con que suba uno, el otro tiene que quedar cerrando, hay 4 atrás solamente. Yo puedo comentar una cosa, he visto todos los partidos del Oviedo, he visto todos los partidos del Sporting, y considero que el mejor marcaje que le han hecho a Santos este año seguramente en la Liga ha sido el de Cotuño. Uruguayo contra uruguayo, y muy competitivo, y era una marca muy complicada en el Molinón, y con 20 años, que eso no sale cualquiera. Nos vamos a la línea, nos vamos a la delantera, nos vamos al amigo Toche. Dígame usted. ¿Yo? Sí. Yo con el corazón, Claro. Yo lo renuevo. Claro. Hablo de los tres en general, y si los hablamos de Toche. Yo a Toche, por el rendimiento del último año, no le renovaría. Correcto. Yo voy a hablar con el corazón también, como Piraña, yo le renuevo. Perfecto. Marco. Yo ya lo dije en el programa anterior, ¿cierto? No renovaría a ninguno de los dos delanteros. Ni a él ni a Linares. A Linares, usted. No le renovaré. Vale. Yo a Linares, si tienes que quedarte con un delantero porque no tengas dinero para fichar a 2 top, me quedaría con Linares antes que con Toche. Muy bien. Yo a Linares no. Bueno, de Olmes no podemos hablar porque efectivamente no. A Olmes lo renovaría. No lo hemos visto jugar. Nos vamos a los medios, nos vamos. Aarón, dígame usted. Empieza usted. ¿Qué quieres que te diga de Aarón también? Bueno, ahora que está alimentándose bien, gracias a Juezas. Sinceramente, yo no lo renovaría. Vale.
Es un jugador que tiene maneras, que sabe jugar al fútbol, pero es muy irregular. Ha tenido un bajón de temporada, ha tenido partidos que ha sido el mejor, otros partidos en los que prácticamente no ha aparecido, es muy irregular. Aún así yo le renovaría porque creo que tiene algo diferente que puede ayudar al equipo, pero claro, teniendo en cuenta que es muy irregular y que igual también habría que traer otro delantero que le pueda competir el puesto. Dígame usted. Es un jugón, ¿vale? Para mí es un lujo tenerlo y no hay que renovarlo porque tiene contrato, ¿no? No prescindo de él en absoluto. Yo tengo mis dudas, ¿no? Mis dudas porque en Tenerife no fue capaz de hacer una temporada en condiciones y en Oviedo no hizo una temporada en condiciones, ¿no? Es decir, es un futbolista que sí es verdad que cuando la tiene pues es jugón, encara, pero realmente no decidió ningún partido. Fue un futbolista que... Vale, fue posiblemente uno de 42, es muy poco bagaje para que un futbolista se merezca estar en la plantilla de un equipo que el año que viene, como quinto año, merecemos subir, ¿no? Tiene contrato, sí. Yo creo que, no obstante, creo que se ha ido muy pronto de los partidos, excesivamente pronto en muchos partidos. Es que físicamente se le veía fundido. Yo no lo veía tan fundido, pero en la mayoría de los 60 minutos se ha ido. Podemos ir aquí una especie de cortina, y yo hablo ya en general. Yo no sé si a nivel profesional, como se está compitiendo en el Oviedo, hay algún futbolista que puede tener una dieta que no esté, digamos, nutrida, bueno, porque al final se habla de que los deportistas tienen que tener una vida sana y tienen que tener una alimentación correcta. Entonces, claro, yo entiendo que eso pues es comer todo, bueno, lo que te van diciendo los médicos. Es un jugador que le hemos visto varios partidos, no sé si vosotros le habéis visto, con geles de estos de glucosa. Bueno, cada uno es libre de poder hacer lo que quiera, eso ya lo pongo de antemano, pero entiendo que si eres deportista profesional igual deberías sacrificarte un poco más, porque al final... Pero sí que es verdad que se ha ido, entiendo, demasiado pronto de los partidos, quiero decir. Sí, no sé si tendrá algo que ver, pero ha sido un cambio, ha sido un cambio sistemático, habitual. Sí. Bueno, yo creo que demasiado pronto, demasiado pronto. El tema de Fabrini, lo que hablábamos antes de que cuando metas Fabrini a calzador, el sacrificado es Aarón. Nos vamos a Fall y a Rocha, a los dos mediocentros. Cuénteme usted. Yo Fall sí, lo renovaría. Porque va a diésel, pero bueno, va. Perfecto. Y a Rocha también desapareció del equipo sin ningún motivo. Lo quitó, se lo borró de un plumazo, luego lo voy a poner, no sé, tío. ¿Se queda usted con los dos? Sí, puede que sí. Vale, muy bien. Si no hay nada mejor en el mercado, Ya está. ¿Un fichaje hoy? Yo con Folk me quedaría fijo. Creo que es un jugador básico para el Oviedo de Anquela, por lo menos de lo que ha habido hasta el momento. Y después con Rocha, pues hay que ver un poco qué gente vas a traer, porque ya hemos visto la incorporación del día de hoy con Tejera, que le va a competir el puesto, Boateng, que puede jugar en esa posición, que también se ha hablado que puede llegar al Oviedo. Entonces, claro, yo quiero ver qué jugadores pueden venir para decidir sobre Rocha. Pero me parece un jugador aprovechable, que ha rendido buen nivel este año, no así el anterior, por eso quiero ver un poco la idea que se tiene de este centro del campo. Cosas en su descargo, en su puesto, sí, porque el año pasado no jugaba en su puesto. En el caso del señor Fernando Hierro lo ha puesto a la derecha, lo ha puesto a la izquierda y no lo hemos probado donde teníamos tenía que jugar él. Yo con Folk no prescindible, y con el tema de Rocha, después del fichaje de hoy, yo creo que está anunciada su salida. Perfecto. Yo renovaría a los dos, a pesar del fichaje de hoy. Para mí, Rocha es un futbolista de equipo, es un futbolista que yo creo que fue el que más sumó a este Real Oviedo. Siempre fue el castigado cuando había que meter a alguno de los futbolistas, y para mí es un futbolista de equipo. Entonces, como no quiero tener 11, quiero tener 16, para mí es un futbolista de esos 16 de la plantilla del Real Oviedo. Un futbolista que además, si vemos sus estadísticas habitualmente, era el futbolista que más corría en el Real Oviedo, que más kilómetros hacía. Porque cuando entró en el vestuario después del derbi dijo todos a la Cuevona. Entonces es un jugador comprometido con el escudo. Bueno, dos futbolistas que han jugado poco, en el caso de Puzco, en el caso de Gidi. Dígame usted. Paso palabra. Bien. No se queda con ninguno de los dos, por lo que veo. Bien. Yo, en el caso de Puchko, creo que es totalmente prescindible. No ha jugado desde el año 2017, o sea, no ha jugado prácticamente a lo largo de la temporada. En el caso de Gidi me deja más dudas. Sí que es cierto que cuando se le ha dado la oportunidad no ha cumplido, pero se le ha visto maneras de ser un futbolista diferente. Entonces tengo mis dudas también, aunque le colgaría el cartel de prescindible en función de lo que pueda venir. Si cuelgo el cartel de prescindible a Rocha, no tendría sentido no colgárselo a Gidi, pero también hay que ver lo que vas a traer, lo que tienes pensado para ese centro del campo. Bien. Pedro Puchko, completamente prescindible, y con respecto a Gidi estoy completamente de acuerdo y suscribo lo que dice Pablo. A mí me faltó verle, porque realmente le vimos muy poco, no tuvo continuidad.
tuvo Cuando lo sacó, tuvo la lesión, luego al parecer también tuvo un problema familiar, lo dijo Anquela en una rueda de prensa. Fue un chaval, seguramente no tuvo la adaptación, es un chaval que estuvo aquí solo. Un poco lo que dice Marco, seguramente el estilo de juego del Real Oviedo, bueno, pues los mediocentros tenían que correr todos y demás. Entonces quiero ver el mercado y no me decanto porque quiero ver cómo se quiere confeccionar ese medio de campo. Marco. Es muy fácil ahora, ¿no? Jornada 42, pero yo creo que fue el error más grave que cometió Ángel Martín, el de Puzco. Tanto Puzco como Valentini, yo creo que son errores graves de verdad. Es decir, Puzco venía ya de no competir en Osasuna, donde hubiese estado Ángel Martín, y lo trae para aquí, para el Oviedo, y no ha competido en todo el año. Giri, pues es un futbolista que según el sistema que quiera emplear el señor Anquela, puede entrar o no en ese equipo. Es decir, si juega como está jugando ahora, no tiene sitio en la figura del 11 de Anquela. Si va a tres tribotes, a 3 jugadores en medio del campo, pues sí tiene sitio. Y claro, eso habría que ver qué sistemas, si tiene un plan A como tenía este año, y si nos va a dar un plan B y un plan C para el año que viene el señor Anquela. Perfecto. Un prescindible que además es amigo suyo, el señor Saúl Berjón, entiendo, ¿no? Imprescindible. 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 Muy bien. Sí, yo creo que en esta posición no hay debate. Para mí ha sido el mejor futbolista del Oviedo esta temporada y por tanto debe seguir. Y debe ser piedra básica del esquema. Está claro. Yo voy a decir más. Ya no es que, vamos, no voy a decir prescindible, nada, voy a decir simplemente que tiene que ser el capitán. Jugón, aunque terminó mal. Es decir, jugón, tiene que hacerse el equipo en base a Saúl. Tiene que ser un futbolista referente, tiene que ser un futbolista que sea el capitán de esta nave, que tenga galones totales y realmente pues que no busque jugadores donde le estorben en su posición. Bien, de los 3 últimos que faltan, que los 3 han salido supuestamente, llevó a Mariga y Fabrini. ¿Os hubieseis quedado con alguno? Ni con Fabrini. Dije siempre que era un futbolista de mentira. Pero yo colaboro un poco con Pedro, que no sé lo que hemos visto. O sea, maneras sí que las había todas, pero no hemos podido palpar, yo creo. Que gambetee a 50 metros del área a mí no me vale. A mí que gambetee en la media luna. Ahí. Mariga fue el único futbolista de la pasada temporada que firmó por un año. Yo creo que sería totalmente prescindible. Y en cuanto a los cedidos, no me quedaría con ninguno, ni con Fabrini ni con Yeboah. Perfecto. Yo de los 3... al único que le daría la oportunidad, por lo que dije, porque tuvo una lesión complicada, porque yo creo que no le vimos de verdad, también es verdad que jugó en 300.000 equipos, es decir, el único con muchísimas dudas, es decir, a un 90% prescindo de él, es Fabrini. Yo para estar con Fabrini me quedo con Borja Sánchez del filial. Mariga, pues ya en la Real Sociedad ya estaba lesionado hace 5, 6, 7 años. En todos los equipos donde estuvo pues tenía un problema grave en sus rodillas, no da para jugar 90 minutos, no da para competir en una liga de fútbol profesional, prescindible 100%, y Yeboah, pues bueno, es un futbolista que yo creo que ni está ni se le espera. 2 últimas preguntas. La primera, terrible con lo que nos espera en esta segunda división. Yo venía pensando que vamos a recorrer más kilómetros que la primera división, es decir, nos vamos a ir a Tenerife, a Las Palmas. En primera división va a haber 5 equipos de Madrid, o sea, muy dura. Debe ser de las primeras veces en los últimos años, no lo he podido ver, en el cual no hay ningún ascenso de los que habían descendido. Eso no es tremendo. No hay ni puede haber ya. Te quiero decir que no sé, habría que analizar a ver cuánto tiempo lleva que al menos uno no hubiese ascendido, ¿no? Y con la compensación que la Liga te claro, da por el hecho de haber descendido. Yo creo que, claro. bueno, sí, yo creo que a nivel competitivo va a ser un año complicado, porque hay equipos que han bajado de primera división que se presupone que van a estar arriba, porque hay equipos como Granada y Osasuna que van a estar también arriba, y porque siempre en segunda división hay un equipo sorpresa que está por ahí y termina entrando en playoff. Entonces, muy complicado. No todos los mejores presupuestos acaban arriba. Granada no entró, Osasuna no entró, se mete el Huesca, asciende. Va a ser complicado, claro. Málaga, con pasta. Equipos que se van de Zaragoza, con dinero, fijo. El Depor con dinero. Va a haber 8 o 10 gallitos importantes y va a ser una liga dura, muy bonita de ver, porque vendrán equipos con equipazos de verdad, pero muy jodido meterse entre los 6 primeros. Pedro. Una liga competitiva, 100%, pero espero tener un equipo que sepa competir y que sepamos a lo que jugamos. Posiblemente sin ningún filial en la categoría, si el Villarreal no
no lo remedia contra el equipo de Pacheta. Tiene un equipazo, no muy buen equipo, un equipazo. Si no es capaz de ganar al equipo de Pacheta, es decir, prácticamente equipos todos de capital de provincia, miras, y ayer estaba mirando y parecía la primera división, y luego mirabas la primera y hace 4 años... Hay una primera, una primera B, hay una primera B y hay una segunda durísima. Bueno, ha habido algo con la que no os he contado, es la última pregunta, tanto el Oviedo como el Sporting, la cantera. Bueno, entiendo que reclamáis mayor presencia de Hombre, ahora de con el filial en segunda B, me imagino que antes, aunque él a lo mejor no tenía huevos, hablando en plata y mal, de subir a uno del tercera a segunda. Pero ahora ya con el filial en segunda B ya hay otro tipo de fútbol, otros futbolistas. Joder, les tendrá que dar un poquitín de margen, porque siempre es lo que reclama el oviedismo. No tira de la cantera, no sube a ninguno. Borja Valle. Borja es un... Borja Sánchez, perdón, Borja Valle y el del Depor. Es un futbolista bueno, juega con todos los compañeros al hombro y no le dio ni bola. Borja Sánchez llegó tarde, yo creo que tuvo esa mala suerte el año pasado de llegar a finales de agosto y no pudo hacer la pretemporada con el primer equipo. Va a llevar como siempre a muchos jugadores del filial y él va a probar a ver qué futbolistas pueden entrar dentro de su esquema. Bien. Yo confío que tengamos que coger de casa cosas que traemos de fuera que no cumplen. Bueno, Marco, cerramos. Como veníamos hablando, si damos 12 bajas, no se pueden incorporar 12 futbolistas, si quieres contar con el B, ¿no? Tendrías que ir a 8 futbolistas top, es decir, un portero, un mediocentro, un central, 2 delanteros importantes y a partir de ahí, pues contar con el filial. Bien. Señores, nos vamos, cerramos la temporada 2017-2018. Mi agradecimiento a esas Asturias por permitirme liderar este programa. El año que viene vamos a volver. El no ascenso de los dos nos permite seguir contando con una nueva edición de Juego de Dos, en los cual ya anticipamos que va a haber cambios, que va a haber modificaciones, pero que tengan ustedes un muy buen verano y, lo dicho, la cita ya la tenemos puesta, será el 3 de septiembre, cuando Juego de Dos va a regresar. Mientras tanto, no se lo pierdan, empieza la próxima semana un programa especial del Mundial que va a liderar mi amigo Pedro Ayongo. Toda la suerte del mundo, Pedro. Gracias, Carlos. Y sabemos además que lo va a hacer perfectamente. No se lo pierdan, será el próximo lunes y estará vigente, ¿cuánto? ¿5 semanas, Pedro? Lo que dure el Mundial. ¿Vais a llegar a la final? Cerramos el domingo de la final. ¿Vais a llegar a la final o lo último? Yo confío que sí. Bueno, pues esperemos que efectivamente Pedro sí que va a llegar al final del Mundial y esperemos que sea con el equipo español. Lo dicho, tengan ustedes un muy buen verano y muy buenas noches.